Hay cosas que no se ven, no las percibimos, no hacen ruido. El mundo avanza, corre, vuela, nos desafía sin detenerse un segundo, y en su movimiento se crean experiencias. Las experiencias no se oyen, no se ven, no se pueden tocar, pero son más reales que aquello que tenemos ante nuestros ojos. Sentimos su fuerza, vivimos su impulso. Con ellas aprendemos, nos sentimos seguros para volar. Las experiencias son nuestro camino, experiencias que a veces no podemos definir y sin embargo nos definen. Nos hacen ser simplemente nosotros. No se ven, no hacen ruido, pero las llevamos dentro para construir nuestro camino y compartirlo contigo. Icusi, Smart Experience. La digitalización avanza de forma acelerada, generando una doble sensación de incertidumbre y de oportunidad. Las empresas necesitan respuestas concretas. En Icusi tenemos la clave para acompañar a nuestros clientes en su proceso de digitalización. El conocimiento del negocio de diferentes sectores nos permite anticiparnos y ofrecer soluciones para transformar negocios. La capacidad de integración, adquirida en más de 45 años de experiencia, hace posible que afrontemos proyectos complejos en diferentes países y ámbitos de actividad. A través de nuestro conocimiento tecnológico orientado al negocio, proponemos soluciones que desencadenan la mejora, la optimización y la transformación digital de las empresas. La suma del conocimiento sectorial, la capacidad de integración y el conocimiento técnico constituyen el verdadero valor diferencial de Icusi. En Icusi, hacemos sencillo lo complejo. It's not only about technology, it's about business. Buenos días. Para nosotros es una alegría que os hayáis sumado a esta primera edición del Icusi Summit. Así que lo primero es daros las gracias por vuestra participación. Y en segundo lugar, una pequeña recomendación técnica antes de entrar en materia. Os recomiendo que lo hagáis en full screen. Para ello tenéis que ir a la parte derecha de la pantalla y en la pestaña Layout poner full screen. Tan solo tenéis que quitar la chincheta. Ahora os imagino a todos siguiendo esas instrucciones, haciendo clic en vuestros teclados. La magia, entre comillas, de la tecnología es que no entiende de distancias ni de ubicaciones físicas y que en estos últimos meses ha puesto de manifiesto su capacidad para permitirnos seguir trabajando, manteniendo nuestros negocios en funcionamiento y en el plano más personal nos ha mantenido en contacto con nuestras familias y amigos. El impulso que ha vivido la digitalización en estos últimos meses ha sido espectacular. Estamos hablando de que en el comercio electrónico ha crecido, según datos de la ONU, en un 22% en 2020. McKinsey estima que más del 20% de la fuerza laboral de los países desarrollados podrá seguir trabajando desde su casa entre 3 y 5 días por semana, incluso cuando la pandemia termine. Estamos hablando de que el teletrabajo se ha multiplicado por 4 en los últimos meses. Y partiendo de que la digitalización es una realidad admitida por todos, y no solo por los que trabajamos en el mundo tecnológico y la vivimos más directamente, lo que queremos es mirar al futuro y mostraros las tendencias de digitalización, ciberseguridad y puestos de trabajo híbridos. Nosotros en Icusi estamos viviendo este proceso en primera persona y de forma muy intensa como empresa tecnológica, muy especializada en el ámbito de la digitalización y la ciberseguridad. Nuestra fortaleza en este ámbito es la suma de nuestra especialización en tecnologías de la información y la comunicación, a la que sumamos nuestra experiencia en tecnologías operacionales para proporcionar a nuestros clientes servicios de digitalización, conectividad de redes y ciberseguridad.
Y todo ello con el objetivo de asegurar, hacer más eficientes y transformar los procesos de negocio de nuestros clientes. Otro de los aspectos que ha cobrado una especial relevancia es el de la ciberseguridad. No hace falta ni que os dé datos. Las amenazas se han multiplicado y cada día son más sofisticadas. Como titulábamos recientemente en unos artículos de nuestro blog, quien esté libre de un ciberataque, que eche la primera piedra. En este punto me vais a permitir que hable de mi libro y os comente que recientemente Cisco nos ha reconocido con la especialización Master Security, convirtiendo ICUSI en el primero de sus partners que consigue esta certificación en España. Y es unas 20 empresas que cuentan con esta certificación en EMEA. Como hacen esas herramientas de colaboración que se han vuelto indispensables para nuestra vida laboral, personal y de ocio, lo importante y lo enriquecedor es compartir. Y nosotros en ICUSI hemos tenido el placer de que empresas de primer nivel como Cisco, Deloitte, Fortinet o PTC hayan respondido a nuestra llamada para participar en este primer ICUSI Summit en España. Desde aquí les quiero enviar el agradecimiento de ICUSI por apoyarnos y por compartir con todos su visión de cómo va a evolucionar la digitalización. Y para terminar, dejadme contaros un último apunte sobre ICUSI. Este año celebramos nuestro 50 aniversario. Nacimos en 1971. Y desde entonces no hemos dejado de evolucionar tomando como base nuestra vocación tecnológica en la que ahora nos apoyamos para afrontar nuestra propia transformación digital y la de nuestros clientes. Agradecer a todos los clientes que nos han permitido llegar hasta aquí durante estos 50 años y confío poder seguir con esa relación durante otros 50 años. Espero que disfrutéis del ICUSI Summit España. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Iñaki, y muchas gracias también a todas las personas que os habéis sumado a esta primera edición del ICUSI Business Acceleration Summit. Bueno, ¿cuánto han cambiado nuestros puestos de trabajo en los últimos meses? Antes todos nos encontrábamos en la oficina. Ahora podemos elegir entre el formato presencial, el híbrido o el remoto. Y hay una persona, que es nuestra primera invitada, que ha reflexionado mucho sobre estas cuestiones. Os voy a presentar a Rocío Abella. Rocío, buenos días. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Rocío, tú eres socia en consultoría de Human Capital en Deloitte. En Deloitte. Y nos vas a hablar de los nuevos escenarios de trabajo, de los nuevos modelos de trabajo y sobre todo del talento que hace falta, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, voy a intentar reflexionar con vosotros dando un paso por lo que nos ha pasado estos años y dónde podemos llegar a estar. Perfecto, pues todo tuyo. Muchísimas gracias, Silvia. Hola a todos, buenos días. Para nosotros es un placer poder compartir en este foro tan relevante con ICUSI cuáles han sido las reflexiones y cómo está evolucionando el futuro del trabajo, el futuro del talento, el futuro de las personas. Si me permitís, he preparado unas pequeñas reflexiones que voy a acompañar con unas pequeñas imágenes que nos van a llevar a entender cómo está cambiando el mundo y hacia dónde estamos yendo, ¿no? No solamente como trabajadores, sino también como personas y como consumidores. ¿Cuál va a ser el futuro del trabajo? ¿Cómo lo visualizamos nosotros, ¿no? Bueno, pues podríamos empezar pensando en una serie de datos, ¿no?, que son relevantes. Todos los trabajos, 20 millones de trabajos de fabricación podrían ser reemplazados por robots. Muchos trabajadores como autónomos en Europa, Estados Unidos, el aumento del porcentaje de los trabajadores que están en casa, la mejora de la productividad, datos, 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 datos. Estos son todo datos, pero ¿cuál es realmente la realidad que estamos viviendo, ¿no? El coronavirus, con todas sus consecuencias, de alguna manera lo que nos ha traído ha sido un cambio de paradigma. Lo que nos ha traído es una evolución, nos ha traído una multiplicación muy rápida de cómo teníamos que adaptarnos, ¿no? Nosotros estábamos hablando de que iba a haber cambios, pero el coronavirus lo que ha hecho ha sido traérnoslos directamente, ¿no? ¿Cuál ha sido la evolución de la tecnología en los últimos años, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues pasábamos de una evolución donde estábamos en industrias muy manufactureras, donde la tecnología era muy relevante, y estamos ahora en un mundo completamente distinto, ¿no? Hay quien dice que la tecnología que tenemos ahora mismo en nuestro smartphone es mayor que la tecnología que se llevaron a la Luna. Pero ¿qué es lo que está pasando? Ha habido disruptores que están cambiando completamente la forma que tenemos de ver la vida, ¿no? La tecnología está en todas partes, la tenemos todos. Tenemos datos por doquier, la información. De hecho, muchos de estos datos no se usan. Vamos a utilizar solamente los datos que queramos, ¿no? Aquellos que realmente nos den
nos hagan tomar decisiones importantes. La informática, los robots, la inteligencia artificial, cómo esto además interactúa en las formas que tenemos de hacer las cosas y en la forma que tenemos de hacer los procesos de trabajo, ¿no? Importante, empleos con alta vulnerabilidad a la automatización. ¿Son esto malas noticias? Desde mi punto de vista, no. Llevamos automatizando trabajos desde hace mucho tiempo, desde la propia revolución industrial, y esto ha sido solamente para dar saltos de gigante y para que podamos dedicarnos a trabajos que realmente aporten mucho más valor. Además, tenemos un paradigma que es el gran momento de diversidad en el que nos encontramos, donde realmente es importante cómo las compañías están abordando un proceso de integración, de igualdad, de diversidad e incluso de cambio generacional, ¿no? Bueno, ¿qué hablar de la generación? Generaciones que son mucho más largas, ¿no? Donde es importante que los mayores también estén integrados en este entorno laboral. Y luego el aumento del trabajo temporal, que insisto que tampoco son malas noticias, porque lo que nos viene, la generación que nos viene, de la que vamos a hablar un poquito más adelante, es una generación que no viene preparada a lo que estamos acostumbrados, no está preparada a los trabajos de oficina. Entonces, el modelo que tenemos de trabajar es un modelo que va a cambiar. Igual que cambia la forma en que ellos se mueven, igual que cambia la forma en que ellos viajan, va a cambiar la forma en la que trabajen. Vamos a pasar a trabajos as a service. Voy a trabajar cuando quiera y donde quiera. Eso es un poco lo que estamos demandando, ¿no? ¿Estamos preparados nosotros como compañías para esto? ¿A dónde nos lleva todo esto? Pues realmente nosotros lo que pensamos es que nos lleva a una gran aventura. Y además, la buena noticia es que estamos aquí para vivirla. ¿Cuál es esta aventura? Una aventura en la que estamos en un mundo digital absolutamente diferencial. De hecho, no hace muchos años esta imagen para nosotros no la hubiéramos entendido, ¿no? Ahora mismo somos multipantalla, multitarea. Estamos conectados a muchos sitios. La tecnología nos está facilitando la vida, la tecnología nos está facilitando la forma de trabajar. Con todo esto, ¿cuál es esta transformación? Nosotros pensamos que nada es definitivo, nos queda mucho por descubrir, y ahora os explico por qué. Que lo que era importante ayer, a lo mejor mañana no lo es tanto, y esto nos lo ha demostrado el impacto del COVID, y que además esta transformación realmente está en el centro de las personas. Y las personas son las que son los consumidores de las compañías y son las que son las empresas de las compañías. Son sobre las que tenemos que enfocar. ¿Qué significa esto de que nada es definitivo? De alguna forma, las tecnologías que han venido para quedarse, la tecnología móvil, los analytics, el dato, son tecnologías que ahora mismo tenemos en nuestro día a día y ya sabemos para qué están, ¿no? Pero hay una serie de tecnologías que están viniendo y que no tenemos muy claro cómo van a impactar en nuestro día a día. ¿Vamos a tener una impresora 3D en casa? Posiblemente todos pensemos que no, pero es que en el año 97 también pensábamos que no todo el mundo iba a tener un móvil, con lo cual estas transformaciones tecnológicas que vienen todavía no sabemos cómo nos van a impactar en nuestro día a día, ¿no? Y además están llegando modelos de negocio que están cambiando completamente las reglas del juego. Están llegando modelos de negocio como puede ser Uber, que es la compañía de taxis más grande del mundo y no tiene taxis, o como puede ser Airbnb, que es la mayor empresa hotelera del mundo y no tiene hoteles, ¿no? Están viniendo modelos que cambian completamente nuestro paradigma. Entonces, con todo esto estamos viviendo un momento de transformación. ¿Que a quién impacta? Pues nos impacta a nosotros como personas, a nosotros como empresarios, a nosotros como trabajadores. Porque ¿cómo estamos siendo? Estamos pasando a ser empoderados, a ser concienciados, estamos pasando a ser diversos y además somos impacientes, queremos todo y todo lo queremos ahora. ¿Qué pasa con este consumidor, con este cliente? Que para nosotros transformarse, las compañías, los modelos de negocio, las formas de trabajar, no significa otra cosa que adaptarse, sin perder la esencia. Tenemos que adaptarnos a los cambios, tenemos que adaptarnos a las nuevas formas de hacer las cosas y tenemos que adaptarnos a las personas, ¿no? Esto es un poco de lo que va. Este consumidor, ¿por qué se caracteriza? Pues se caracteriza porque está conectado, somos exigentes, estamos informados, ansiosos, egocéntricos y además nos preocupan cosas como me voy a quedar sin cobertura, me voy a quedar sin batería o no me carga la aplicación. Estas son las preocupaciones que tenemos, que no son las que teníamos hace 10 años, ¿no? Este es el consumidor que tenemos tenemos consumidores de todas las generaciones, esto también es diversidad, ¿no? Donde tenemos generaciones que están trabajando desde la generación X, la generación Y, la generación Z, que tienen necesidades completamente distintas y que visualizan la forma de vivir y de trabajar de forma completamente distinta. Y además, ¿qué nos pasa? Y vais a estar de acuerdo conmigo, que encima estamos en el mundo del sentimiento, estamos en el mundo de la experiencia, buscamos experiencias. Hay gente que dice, no, es que en esta empresa no quiero trabajar porque no me llena. Las compañías, las marcas nos están dotando de experiencias. Coca-Cola nos dice que nos da la felicidad y no nos explica que nos va a quitar la sed, ¿no? Entonces,
los consumidores, las personas, lo que queremos es vivir, experimentar. You only live once. Queremos compartirlo. Estamos en el mundo de compartir. Además, somos healthy and fit. Todo esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de establecer nuestros sitios de trabajo. Somos foodies. Tenemos la información en nuestra mano y tenemos la revolución tecnológica también pisándonos los talones. Estos son las personas que son nuestros trabajadores. ¿Y qué ha pasado este año? Pues que han cambiado un poco las necesidades, pero han cambiado un poco y ha cambiado también un poco el paradigma de lo que estaba pasando, ¿no? Nosotros si lo vemos como persona, como individuo, o lo podemos ver como persona, cómo se alimenta, cómo trabaja, cómo consume, incluso cómo se mueve. El impacto del COVID ha tenido una serie de cosas que son estructurales y otra serie de cosas que han sido coyunturales, ¿no? Es verdad que hemos pasado a hacer muchas más cosas en casa de las que nunca hubiéramos pensado. Es verdad que hemos pasado a digitalizar experiencias que nunca hubiéramos pensado que podíamos digitalizar. Pero es verdad que esto tenemos que ver cómo impacta una vez que haya pasado la crisis, ¿no? El hogar se ha convertido en nuestro gimnasio, en nuestro sitio de trabajo, donde nuestros niños daban clase, en un sitio de entretenimiento, cocina, cine, donde evidentemente se han multiplicado las formas que teníamos de divertirnos, donde teníamos acceso a redes sociales 24 horas al día y donde evidentemente hubo una disrupción absoluta digital, ¿no? Donde estábamos todo el día conectados a los diferentes modelos y plataformas de contacto, porque nos faltaba el contacto con las personas. Donde además estábamos todo el día conectados a una conferencia, a una call, a una reunión de trabajo a través de diferentes y múltiples tecnologías. Y donde además lo que nos ha pasado es que esto solamente no ha sido para los millennials y los centennials. Todo el mundo ha entrado en las nuevas formas de comunicarse, ¿no? Hemos visto a abuelos hablando con sus nietos a través de tecnologías que nunca antes le hubieran tocado, ni querían, ¿no? Con lo cual, con todo esto lo que nos tenemos que poner encima es, tenemos que empezar a pensar en el trabajo de una forma distinta. Ya lo estábamos pensando, pero es verdad que esta crisis que hemos tenido lo que nos ha hecho ha sido cambiar completamente y acelerar drásticamente cómo nos planteábamos el entorno laboral, ¿no? Fijaos, aquí lo que queremos ver es que nosotros vivíamos en este mundo, que por cierto vivíamos bastante bien, donde trabajaban los equipos y ahí teníamos pues diferentes herramientas, tecnologías, etcétera, con las que se interactuaban, ¿no? Nosotros a lo que queremos llegar es a reconstruir el trabajo, donde el trabajo va a ser una ola compartida entre todos donde fluya el trabajo, la información, las relaciones, la estructura, ¿no? ¿Cómo lo visualizamos de alguna manera? Pues nosotros vemos como tres ángulos. Por una parte, el trabajo en sí mismo, cómo vamos a cambiar la forma y el contenido del trabajo en sí mismo, lo que tenemos que hacer, cuáles de los trabajos se tienen que automatizar, cuáles no. Cuando automatizo un trabajo, cómo tengo que elevar y darle mucho valor a las personas que lo estaban realizando, es decir, el propio contenido del trabajo. Por otra parte, lo que tenemos que ver es cómo se desarrolla la fuerza laboral y cuáles son las capacidades que tenemos que darles a nuestros trabajadores para que estén preparados para ese trabajo. Y luego dónde va a estar. Es decir, resumiendo, el contenido, el qué vamos a trabajar, el cómo lo vamos a trabajar y el dónde lo vamos a trabajar. Esto es como nosotros visualizamos que tenemos que dibujar el futuro del trabajo. Tenemos que sacar a la gente, tenemos que darle alas a nuestras personas, ya está pasando. Tenemos que pensar en nuevos sitios donde tenemos que trabajar, ya está pasando. Por lo tanto, nosotros el futuro del trabajo lo pasamos de un entorno en el que estábamos, como veis, francamente organizados matricialmente y todos ahí en nuestra cajita, y nosotros lo que visualizamos es que en el futuro la organización va a ser mucho más ágil, mucho más engranada, donde además haya, como veis, todo tipo de modelos de trabajo, ¿no? Que lo explicamos un poquito mejor aquí. Es decir, desde un entorno más tradicional, donde yo solamente tengo empleados trabajando matricialmente según una estructura, donde puedo ir incorporando colaboradores de cualquier ámbito, ¿no? A través de joint ventures, a través de contrataciones, a través de freelance, a través de los gig workers. Es decir, las personas que me ayuden en mi forma de trabajar van a tener diferentes modelos de trabajo y van a colaborar cuando sea necesario, ¿no? Y además, ¿dónde lo voy a hacer? Pues antes estábamos en un entorno absolutamente físico, donde íbamos a la oficina, trabajábamos, teníamos nuestras reuniones de trabajo, teníamos nuestras reuniones con clientes y pasamos a entornos mucho más físicos, virtuales, donde interactuamos a un entorno completamente virtual. Nosotros pensamos que la virtualización no va a llegar al 100%, ni mucho menos, porque de hecho seguimos pensando que la relación física entre las personas nos ayuda realmente
a pegar saltos cualitativos, a ser capaces de innovar y a estar mucho más a la vanguardia de lo que ocurre, ¿no? Prueba de ello, nos lo decía hace unos días, lo leí en la prensa, el consejero delegado de Netflix, que lo que dice es que está en contra del teletrabajo al 100%, porque si la gente teletrabaja en casa no somos capaces de construir, y tenemos que construir, tenemos que empoderar a nuestra gente para que seamos capaces de innovar y de que acelere mucho más rápido, ¿no? Y que estemos mucho más a la vanguardia de lo que se necesita. Pero es cierto que en el centro estará la virtud, el saber qué tipo de cosas podremos hacer en otro entorno, que además le podrá ayudar a nuestros trabajadores a vivir en zonas diferentes, ¿no? ¿Cómo lo visualizamos? Por una parte, este gráfico que me gusta mucho, donde vemos cómo está cambiando el nivel de cambio, ¿no? Y luego lo vemos por los años. Entonces, si os fijáis, por una parte, la administración está pegando un salto cualitativo, sobre todo a partir del 2015, 2018, 2020. Las organizaciones también, pero si vemos, la administración es la que más lento está cambiando, después las propias organizaciones o las empresas, las personas y la tecnología. La tecnología es lo que más rápido va. No tenemos que ir tan rápido como la tecnología, pero va muy rápido, como hemos visto al principio, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha pasado con el COVID-19? Que el salto cualitativo lo han pegado, este salto lo han pagado las organizaciones, nosotros como empresas, nosotros como compañías y las personas, ¿vale? Por todo lo que hemos vivido. La administración sigue estando igual y la tecnología evidentemente sigue estando igual. Este impacto lo hemos dado fundamentalmente en las organizaciones y en las personas. ¿Qué nos ha pasado? Que por lo tanto hemos dado mucho más autonomía a nuestros equipos, que además hemos establecido hábitos que nos ayudan a colaborar y tener una productividad mayor, que tenemos flexibilidad y adaptabilidad. Hemos estudiado, por ejemplo, el año pasado nos explicaban en una fábrica de coches manufacturera cómo de un día para otro pudieron cambiar una línea entera de producción donde producían puertas de coche, pasaron a producir ventiladores que necesitaban en los hospitales. Posiblemente en un entorno no COVID, cuando nosotros le planteamos a una compañía que cambie una línea entera de producción para pasar de hacer puertas de coche a hacer ventiladores, nos hubieran dicho que no era posible, que sus empleados no estaban preparados, que las máquinas tampoco, ¿no? La flexibilidad que hemos visto o cómo nos hemos podido adaptar a un entorno absolutamente inaudito para nosotros ha sido espectacular, con lo cual la flexibilidad ha sido algo crítico que hemos vivido y que nos ha demostrado a nosotros mismos que somos capaces de adaptarnos a las circunstancias, ¿no? Con mucho uso de herramientas digitales, con una mayor digitalización y relación con los clientes, un montón de relaciones comerciales que antes pensábamos que no podían darse en otro entorno que no fuera un entorno de una reunión presencial, se han dado en entornos virtuales, se han cerrado grandes negocios, grandes propuestas en entornos virtuales, ¿no? Hemos hecho la atención a los clientes de forma remoto, estamos remotizando los contact center. ¿Por qué no? ¿Por qué no una persona que trabaja en un contact center tiene que irse a un sitio, en ocasiones un poco inhóspito, a trabajar en su cubículo y no tener ninguna relación, y no le podemos poner la capacidad de que esté en su casa, de que tenga horario flexible, de que pueda atender a su familia, ¿no? Con lo cual nos ha enseñado también a que podemos remotizar un montón de puestos de trabajo en el caso de que sea necesario, ¿no? Y luego hemos cambiado muchos roles, incluso operativos, a roles comerciales o a roles de todo tipo. Entonces nos hemos dado cuenta de que la flexibilidad y la adaptación ha sido máxima y de que estamos preparados para ello, ¿no? Con lo cual, ¿cuál es un poco el paradigma que tenemos delante? Pues tenemos que tener en cuenta cómo la tecnología puede ayudarnos en este mundo del future of work, cómo la organización tiene que adaptarse y tenemos que preparar una organización que sea capaz de dar respuesta a las necesidades y, lo más importante, cómo tratamos, cómo gestionamos, cómo colaboramos con esas personas, ¿no? Que son nuestro talento, que son realmente nuestro corazón. A nivel tecnología, poco que deciros, en un entorno además absolutamente tecnológico, tener en cuenta ciberseguridad, aplicaciones, como dispositivos portátiles, qué soporte informático les tenemos que dar, en fin, qué necesidades tenemos cada uno de nosotros a nivel tecnología que nos ayuden a afrontar este nuevo paradigma, ¿no? A nivel organización, tenemos que organizar la compañía para que los trabajos fluyan de una forma mucho más colaborativa, para que las estructuras estén mucho más preparadas, ¿no? Tenemos que habilitar las oficinas, tenemos que tener en cuenta que hay que digitalizar y flexibilizar el registro horario, tenemos que tener un sistema de políticas y de seguimiento al que no estábamos acostumbrados, tenemos que gestionar los espacios en el caso de que vayamos a modelos híbridos o a modelos de teletrabajo y, en definitiva, tenemos que redefinir estas metodologías y estos procesos de trabajo. Y, por último, las personas. ¿Qué creemos de las personas, no? Pues las personas son lo más importante. Donde hemos visto que en muchos casos había gente que estaba muy sola en casa trabajando, donde hemos visto que tenemos que estar cerca de las personas
si puede ser físicamente y si no en un entorno digital, y que por lo tanto tenemos que reaccionar y darles esa tranquilidad. Las personas necesitan tener un sentimiento de pertenencia, las personas necesitan saber para qué son importantes en la compañía, cuál es la pieza que cubren, ¿no? Y para eso tenemos muchísimas cosas que podemos hacer, ¿no? Desde actividades de team building, desde ayudarlos en nuevos modelos de formación, formación en cómo afrontar los nuevos modos de hacer las cosas, formación en el contenido de otras, nuevos modelos formativos en todo su entorno, la comunicación mucho más cercana, mucho más transparente, que se sientan parte, que no piensen que no forman parte del entramado, ellos son uno más y tienen que entender lo que está pasando, ¿no? Estar muy cerca de los clientes también a través de conferencias, de debates, de webinars, de lo que proceda, para que también sintamos esta cercanía, ¿no? Y además, por supuesto, tener en cuenta la importancia que hay que darle a la seguridad, a la salud en los entornos laborales y en los entornos profesionales. Dicho todo esto, lo más importante, como os decía, las personas, la orientación a nuestro talento, son aquellas personas las que nos van a ayudar a que nuestras compañías se enfrenten a este mundo diferente, a este mundo innovador, a esta grandísima disrupción y donde realmente estamos en una aventura trepidante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rocío, por la interesante información que has compartido con todos nosotros. Hasta hace unos meses, cuando hablábamos de transformación digital, lo hacíamos en futuro, pero desde la irrupción de la pandemia lo hacemos en presente. De la noche a la mañana hemos empezado a teletrabajar, a teleestudiar, a teleconversar, pero todos estos cambios de hábitos han puesto sobre la mesa la importancia de la seguridad, sobre todo de la ciberseguridad. Tenemos que garantizar que no comprometemos nuestra información ni la de nuestras empresas y tenemos que garantizar la continuidad de nuestros negocios. Para hablar de estos temas, hoy saludamos a Jesús Varela. Muy buenos días, Buenos Jesús. días, ¿Qué tal muchas estás? gracias. Bien. Jesús es Regional Sales Manager de Fortinet. Correcto. Todo el plato es tuyo. Muchas gracias, Silvia. Buenos días. Gracias a ICUSI por dejarme un espacio aquí para poder conversar. Hoy os voy a hablar de estas tendencias que ha habido en la transformación digital o que están ocurriendo ahora mismo en la transformación digital. Entre esas tendencias que nos podemos encontrar ahora mismo tenemos la compliance o los requisitos que se nos están pidiendo a las empresas para tener compliance. Tenemos el 5G, que es algo que viene pegando muy fuerte y que durante el último tiempo está cada vez más focalizado en el negocio de las empresas, más allá de las redes de grandes operadores móviles. Tenemos todo el tema del teletrabajo, que ha venido para quedarse y que ahora entraremos un poco más en detalle, y muchas otras cosas que hacen que estos problemas, como comentaba, sean conjunto que afecta a toda la sociedad y a todos los tipos de empresas. Los hemos estado viendo, como bien decía Silvia anteriormente, que durante estos últimos meses la transformación digital ha venido a nuestras casas, a nuestras familias, y es en el modo en el que interactuamos con los amigos y demás ha cambiado. Hacemos videollamadas, te puedes tirar meses sin ver a la familia presencialmente, pero haciendo videollamada tienes esa percepción de tener la cercanía, y al fin y al cabo la transformación digital es eso, utilizar medios tecnológicos para poder hacer más eficientes las operaciones, las comunicaciones o permitirnos estar más cerca del proceso, ¿vale? Del mismo modo, esta evolución lo que ha generado es que el número de ataques haya crecido exponencialmente. La transformación digital ha venido asociada con un gran incremento de los números de ataque, ransomware, etcétera, etcétera, que hemos tenido. Casos como el SEPE o otros muchos que nos han afectado en los últimos meses nos dan muestra de que la ciberseguridad no es algo que esté en unas películas o similar, es algo real, algo tangible y algo que ocurre y que está más cerca de lo que nosotros nos pensamos. Bien, la transformación digital desde 2019 a 2021 ha crecido exponencialmente. Las empresas venían a gastar unos 284 billones de dólares en transformación digital y ese número ha crecido hasta los 426 billones. Aquí tenemos que tener en cuenta que hay mucho de ese dinero que va a aparecer ahora. En teoría, los fondos europeos se habla de que van a estar muy dirigidos a la digitalización, a la transformación digital de las compañías.
a la digitalización de la sociedad. Entonces hay que tener en cuenta que esa transformación o toda esa digitalización no puede ir sin seguridad. Como decía antes, la transformación digital lo que genera es que haya muchos nuevos vectores de ataque, muchos nuevos puntos débiles dentro de las compañías y que necesitamos proteger. Se generan muchos edge, que llamamos nosotros, o muchos perímetros, que lo que hace es que tengamos capacidad o tengamos que tener la capacidad de protegernos tanto en el endpoint, en el dispositivo móvil, en el IoT, en nuestra casa, cuando estamos de viaje. Para que nos hagamos una idea y poniendo un ejemplo de la vida real. Por ejemplo, mi lavavajillas de casa está conectado a Internet. Y está conectado a la misma red de Internet, en mi caso no, porque soy un friki de la seguridad, pero estaría conectado a la misma red a la que está mi PC corporativo con el cual estoy teletrabajando desde casa. Una posible vulnerabilidad en el lavavajillas podría afectar a la seguridad o comprometer la seguridad de mi PC en casa. Esto es un claro ejemplo de la vida cotidiana en el que podemos ver cómo la seguridad no se está teniendo en cuenta a la hora de hacer ciertas cosas, ¿vale? Y con esto no quiero decir que todos tengamos que poner firewalls en casa para separar el lavavajillas de la PlayStation, del puesto del teletrabajo, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Una cosa muy importante de esta transformación digital y que a mí me resulta muy curioso es el desacoplamiento que existe entre las inversiones de las empresas y los principales vectores de ataque que sufren. Tenemos aquí una estadística en donde se ve que las empresas invierten la mayoría de su dinero en proteger la red y en proteger el endpoint. Sin embargo, el 90% de los ataques que nos encontramos a día de hoy se inician en un correo electrónico. De hecho, algunos ataques como el de SEPE, las investigaciones lo que dicen es que se inició en un correo electrónico que un funcionario abrió y que a partir de ahí se explotaron diversos sucesos consecutivos que acabaron desencadenando en la encriptación por ransomware de varios PCs. Como comentaba antes, uno de los grandes cambios que hemos sufrido en los últimos meses es el teletrabajo. El teletrabajo ha crecido en más de un 300%. Y además es algo que no ha venido de forma temporal, sino que da toda la impresión de que ha venido para quedarse. Incluso se han generado nuevas leyes desde los gobiernos para fomentar el teletrabajo y para reglamentar todos estos entornos, ¿vale? Del mismo modo, el teletrabajo nos genera, como previamente comentaba, un montón de nuevas fuentes de ataque. Al final, si tú estás trabajando o teletrabajando en casa con tu pareja tiene un PC corporativo que se conecta a su compañía, tú tienes otro PC corporativo que se te conecta a tu compañía, pero los dos están compartiendo un medio, que es la red que tú tienes en tu casa, tu wifi, tu firewall, etcétera, etcétera. Y no solo lo comparten entre distintas empresas, sino que además lo comparten, como bien decía antes, con el lavavajillas, con el coche eléctrico si lo tienes conectado, con la PlayStation de los niños, con el ordenador con el cual estudian tus hijos, etcétera, etcétera. Lo cual hace que tengamos un montón de dispositivos descontrolados que, sobre todo desde el punto de vista de las empresas, son nuevos focos o nuevos puntos a tener en cuenta a la hora de configurar la seguridad. Hace unos meses, 15, 16 meses, el teletrabajo era una opción. Era muy típico en personas directivas o gente con mucha movilidad en el trabajo que realizara este teletrabajo desde hoteles, restaurantes, aeropuertos, pero al final la infraestructura que las empresas dotaban para hacer ese teletrabajo eran infraestructuras muy contenidas, que estaban diseñadas para un nivel muy bajo de usuarios y con un nivel muy bajo de concurrencia. Esa concurrencia que casi era ínfima en muchos casos. Sin embargo, todo eso ha evolucionado muy rápido además, porque en 15 días todas las empresas tuvieron que dotar soluciones de concurrencia y de teletrabajo que dieran concurrencia, a todos los usuarios de su compañía. O sea que pasamos a hacer una transformación digital desde el punto de vista del modo en el que trabajaban los usuarios, que muchos medios por ahí califican que se hubiera tardado entre 2 y 3 años en hacer esa transformación digital. Con lo cual ahora nos encontramos en que hemos hecho una solución muy rápida, que nos ha dado continuidad al negocio, pero no hemos cubierto todos estos factores de seguridad que yo indicaba.
con los cuales hay que evolucionar esa solución de seguridad. No vale solo con el teletrabajo, no vale con desplegarlo y ya está, sino que la pandemia ha puesto en tela de juicio cómo se están aplicando las soluciones de ciberseguridad en todos estos entornos. Y aquí me gustaría poner un ejemplo muy básico. Aquí tengo algún ejemplo de algún mail, algunas amenazas que han surgido con la pandemia, pero os voy a poner un ejemplo que yo creo que a todos os ha pasado. Durante la pandemia estoy seguro, si no el 99%, si no el 100% de la gente que me estáis viendo, es haber recibido algún correo de supuestamente de alguna compañía de transporte diciendo que había un paquete que no esperabais. Ese tipo de correos son el inicio de un ataque de ransomware. Ese tipo de correos que intentan aprovecharse de la ingeniería social, de que tú puedes haber pedido algo y puedes estar esperándolo. Si te llega un correo de correos, por decir una empresa general, y te dice que tienes un paquete y tú justo habías comprado algo y estabas esperando supuestamente un paquete, la posibilidad de que le des al enlace que viene, sin hacer una supervisión muy profunda de si es real o no, y luego con lo sofisticado que están, es muy alta. Y ese es el inicio de un ransomware, ese es el inicio de un problema. Y tener en cuenta que esto se produce en casa del usuario a través de un dispositivo que puede ser suyo o no, y a través del cual acaba progresando dentro de nuestra organización. O sea que el problema es muy complejo y hay que darle una vuelta, ¿vale? ¿Qué es lo que nos surge o cuáles son los objetivos que deberíamos de implementar a la hora de garantizar esa seguridad en el teletrabajo? Es gestionar la seguridad corporativa de una manera eficiente y, sobre todo, sin olvidar mantener los niveles de eficacia y productividad. No puede ser que la seguridad se convierta en un estorbo para el usuario, porque entonces esa seguridad el usuario acabará buscando el modo de saltársela. Y aquí siempre pongo el mismo ejemplo. A mí me pasa, la semana pasada, sin ir más lejos, fui al supermercado, a una gran superficie que tiene todo tipo de artículos, no solo alimenticios, y cuando fui a pagar había un POSIT con el nombre del usuario y la contraseña. ¿Por qué? Porque el usuario lo percibe como un estorbo, tener que memorizar el usuario y la contraseña porque la compañía le pide que lo cambie cada 2 semanas. Entonces, lo que tenemos que conseguir es que ese usuario sea consciente de esa necesidad, sea consciente de por qué le pedimos que cambie la contraseña cada 2 semanas y que no lo deje pegado en un POSIT, porque por la noche puede venir un empleado de limpieza o una empleada de limpieza o un empleado de seguridad o una empleada de seguridad, encender el ordenador y usar ese usuario y contraseña y acceder a información confidencial de negocio. Surge entonces lo que a mí me gusta denominar el teletrabajo 2.0. En tecnología a todo lo ponemos 2.0, 3.0, 4.0. Pues el teletrabajo 2.0, que yo creo que tiene que basarse en 3 factores muy importantes. Uno, el doble factor de autenticación, que sea algo cómodo y sencillo. Nosotros, por ejemplo, corporativamente tenemos desplegado un token que va asociado a los móviles, de tal manera que después de meter tu usuario y tu contraseña te llega un pop-up al teléfono y solo tienes que dar OK, sí, soy yo, y te produce la doble validación y puedes entrar a los sistemas corporativos, con lo cual ya estás dando un plus de seguridad adicional. Es muy importante la aproximación de SASE y llevar la seguridad al endpoint, llevar la seguridad hasta casa del usuario, para que aunque este dispositivo conviva con otros dispositivos no corporativos, poder garantizar ciertos niveles de seguridad y con ello cambiar el modo en el que los usuarios se acercan a la compañía. Desde mi visión, creo que es muy bueno desplegar soluciones ZTNA y todo este tipo de entornos que nos permitan que los teletrabajadores teletrabajen o tratar al usuario igual, tanto si está teletrabajando, como si está en la oficina, como si está en una sede remota, etcétera, etcétera. 5G, otra de las tendencias de la transformación digital. El 5G, durante el año pasado, supuso una inversión en las compañías de telecomunicaciones de más de 8 billones de dólares. Y el 5G, aunque dicen los negacionistas que estaba relacionado con el COVID, etcétera, etcétera, nada más lejos de la realidad, el 5G, desde mi punto de vista, no ha venido solo a transformar el modo de las comunicaciones móviles. El 5G, sobre todo, ha generado nuevas redes o nuevas posibilidades dentro de los entornos industriales
y dentro de los entornos corporativos. Son cada vez más las empresas que empiezan a desplegar redes no públicas, NPN, que se denominan, de 5G, a través de las cuales se garantizan el poder generar procesos de negocio que antes, a través de redes cableadas o a través de redes Wi-Fi, eran muy difíciles de realizar por temas de latencia, etcétera, etcétera. Poniendo ejemplos que todos hemos oído en las noticias, hablaban que a través de 5G se estaba pudiendo hacer operaciones en remoto porque el nivel de latencia y jitter sí que permitía esa interacción que a través de un entorno Wi-Fi no hubiera sido posible, ¿vale? Con lo cual, tengámoslo en cuenta. Pero claro, una solución wireless o inalámbrica, mejor dicho, como es 5G, al mismo tiempo incrementa los riesgos de seguridad. Desde un punto de vista básico, porque ya no hay un control físico del dispositivo, ya tú te puedes conectar a una red 5G sin tener que tener un cable que te lleva hasta la ubicación, sin tener que pasar una puerta de seguridad donde hay un vigilante o una cámara o una verja. Eso hace que todo se abra mucho más, ¿vale? ¿Cuál es el reto en los entornos de OT o en la industria IoT? El reto es que tenemos que bajar al negocio, tenemos que implementar medidas de seguridad, porque a partir de ahí lo que puede haberse afectado es el negocio productivo y eso muchas veces es mucho más complicado. Y aquí os voy a poner un ejemplo que llevan los telediarios toda la semana pasada y es el boicot o el ataque de ransomware que han sufrido los oleoductos en Estados Unidos y que ha estado dejando sin suministro de gasolina a un montón de gasolineras, etcétera, etcétera. Este es un claro ejemplo, como decía al principio, que la ciberseguridad no es algo de película, no hay que ver una serie de hackers para pensar que algo puede ocurrir, es algo que ocurre realmente y que en el último mes y medio hemos visto con SEPE, el Tribunal de Cuentas, los oleoductos estos de Estados Unidos, cada día, y sin buscar mucho podemos encontrar noticias en las cuales empresas han sufrido problemas de ciberseguridad. Por último, otra pincelada de la transformación digital que os quería dar es el cloud computing. Las empresas han pasado de invertir 319 millones de euros el año pasado a 400 billones durante este año. Y esto lleva asociado un incremento en los riesgos. Y aquí, cuando se les pregunta a los directivos de las compañías cuál es su principal reticencia a irse a un entorno cloud, todos, más del 80%, una gran mayoría, señala que el principal problema es la seguridad. Y el que no lo señala como el principal problema, lo señala como el segundo, o el tercero, o el cuarto. Y aquí hay un punto muy interesante que creo que muy poca gente tiene en cuenta y es que el modelo de seguridad cuando nos vamos a un entorno cloud es compartido. La seguridad no recae totalmente en el proveedor de cloud y yo me he llevado un servicio a la cloud y me olvido, no es cosa mía. La seguridad está compartida. Tú no puedes desentenderte de la seguridad en ese entorno. Y os pongo un ejemplo muy claro. Tú tienes una web corporativa en donde está tu imagen corporativa y tú la cuelgas en un proveedor de internet que él se encarga de mantenerla, etcétera, etcétera. Y la seguridad te desentiendes de ella. Sin embargo, mañana, cuando sufran un ataque y al presidente o la presidenta de tu compañía le pinten un bigote o le hagan un monigote dentro de la web, el afectado no va a ser esa empresa, el afectado vas a ser tú. Y el daño corporativo se va a producir en tu compañía. Con lo cual hay que tenerlo muy en cuenta y no delegar toda esa protección a ese proveedor de cloud. Este que es un ejemplo muy somero, en este diagrama que tenemos aquí se ve claramente en qué puntos, dependiendo del tipo de entorno cloud, porque hay muchos tipos de entorno cloud, en qué punto la seguridad recae sobre la empresa o sobre el proveedor de cloud, etcétera, etcétera. La transición a la cloud no es un proceso muy lineal, es un proceso en el cual las compañías van haciendo un pequeño proyecto en cloud, otro pequeño proyecto y de repente ese crecimiento lo que estamos viendo es que se produce exponencialmente. Y esa transformación digital o ese camino hacia la cloud va asociado a una necesidad de requisitos muy importante, en el cual vamos
viendo que las necesidades de seguridad o de soluciones específicas de seguridad va aumentando. Y hay cientos de soluciones de seguridad que vamos a necesitar en función de los distintos proveedores de cloud. Aquí hay una cosa muy curiosa que a mí siempre me ha chirriado mucho y es irnos a la cloud, decían los directivos, que lo que más nos preocupa es la seguridad. Y sin embargo, uno de los primeros productos o de las primeras cosas que se lleva a la cloud es el correo electrónico, que como os he comentado al principio de la presentación es por donde entran el 90% de las amenazas. Es decir, uno de los principales vectores de ataque es lo primero que llevamos a la cloud y muchas veces sin tener en cuenta la seguridad como se debería. Ese es un punto que yo creo muy importante que tienen que tener en cuenta las empresas y es qué nos llevamos a la cloud, cómo lo hacemos y si estamos totalmente seguros. Por último, ¿cuáles son las conclusiones que me gustaría dejaros después de la charla de hoy y cuál es la visión de Fortinet? Primero, para mí la visibilidad es uno de los puntos más importantes en la seguridad. Si no sabemos lo que hay, no podemos protegernos. Había estudios por ahí que decían que el 80% de las empresas que han sido atacadas no lo saben ni lo sabrán en ningún momento. Con lo cual, la visibilidad es uno de los puntos más importantes desde mi punto de vista. Segundo, la concienciación. Mucha de la seguridad de nuestra compañía está delegada en los usuarios. Es necesario que les demos a los usuarios la formación suficiente para que sepan si un correo es lícito o no, si pueden entrar a una web o no, qué es lo que se puede hacer con el usuario y la contraseña o no. Y pongo ejemplos de la vida cotidiana. La gente sabe que no le puede dejar las llaves a uno que pase por la puerta o que no puede dejar las llaves colgadas de su puerta para que entre cualquiera. Cuando tú estás dejando un POSIT con el usuario y la contraseña pegada al ordenador, es como si estuvieras dejando las llaves de tu casa colgadas de la puerta para que alguien venga y entre. Entonces, esa concienciación de los usuarios es muy importante. Y esto no es un hardware que se compre, ni un firewall, ni un servicio de seguridad, ni un WAF, ni un SIEM, No, esto es un trabajo de concienciación que hay que hacer dentro de las compañías por parte de los responsables de seguridad. Y por último, el tercer pilar que creo muy importante para la seguridad en las compañías es la integración. Como hemos visto en la parte de cloud, hemos pasado vamos a ir evolucionando de una solución a 2, 3, 4, 5, 6, 20, 30. Los edge, como decía al principio de mi presentación, son múltiples, hay muchos puntos de posible ataque y lo que hay que tener en cuenta es que tengamos soluciones que se integren entre sí, porque si no, la gestión de esas 20, 30, 40 soluciones de seguridad nos va a llevar a un punto en el que no vamos a ser eficientes y vamos a acabar teniendo gran gasto en equipamiento, en soluciones, que no vamos a ser capaz de sacar ese partido. ¿Cuál es la visión de Fortinet? Y aquí os cuento rápidamente que me quedo sin tiempo. La visión corporativa es hacer un mundo digital más seguro. Esa es la ambición de Fortinet como compañía. ¿Y cuáles son los pilares que Fortinet ve en la seguridad? La seguridad en red, el control de Zero Trust y la parte de evolución a la cloud. Esos son los tres pilares principales en los que nos movemos. Y este es el múltiple portfolio que tiene Fortinet. Me podría tirar aquí horas y horas hablando de producto. Mi charla no trata de aburriros, trata de contaros casos de la vida real y cómo la transformación digital evoluciona. Simplemente que sepáis que Fortinet tiene múltiples productos, múltiple gama, y que tiene un punto que creo que es totalmente diferencial y es la integración de todas esas soluciones. El ser capaz de tener integrada la solución de correo con la solución del endpoint, con el firewall, con la solución de balanceo, con el SIEM, con el SOAR, con la solución de CASB, con la solución de concienciación de los usuarios, todo eso que esté integrado dentro de los mismos paneles y que nos permita hacer políticas de seguridad globales, creo que es el punto verdaderamente diferencial de Fortinet. 3 mensajes de cierre y con esto ya me despido. Creo que la visión de Fortinet es acertada. Estamos en el Nasdaq, estamos en el Standard & Poor's 500, es una empresa sólida, solvente, que funciona muy bien en bolsa, con lo cual tan mal no haremos las cosas. Segundo, el tener una presencia local y un equipo increíble que permita estar cerca de los clientes creo que también es muy importante. No sirve de nada tener una empresa si no tienes a quién llamar. Nosotros estamos aquí para que nos llaméis y a través de ICUSI podéis contratar
contactar con nosotros y con ellos os podremos ayudar seguro. Y por último, lo que os comentaba antes, una única plataforma nos va a permitir dar seguridad a todas las necesidades que tiene la compañía. Y hasta aquí mi presentación de hoy. Muchas gracias por este tiempo a la gente de Icusi y nos vemos. A ver si la próxima vez puede ser presencial y podemos tener un cóctel e intercambiar opiniones. Muchas gracias. Bueno, pues después de escuchar a Jesús nos ha quedado claro, la digitalización y la seguridad son inseparables. Ahora os propongo una breve pausa y enseguida estamos de vuelta en el Icusi Summit. Well, here we are again, at the beginning of everything. Hello, AI. Blockchain, smart cities, automation, the digital and total transformation of how we live, eat, work, and move. Yes, business is set to harness some extremely powerful ideas. And we say, let's do this. Now is the time to create the world we want. There's never been a more important moment to be making decisions, as those we make today make tomorrow. It's a good thing you're not alone, as there is no one person that can connect all these dots and create the bigger picture. Luckily, we're not one person. So take charge of the change. And let's begin. The traditional network perimeter is now open, allowing applications and data to move freely across multiple network edges to meet evolving business demands. As new edges emerge and attack surfaces rapidly expand, traditional security solutions have been unable to keep up. Rather than addressing the distributed network as a single environment, they can only focus on protecting one segment of the network at a time. The Fortinet vision for security is different. It begins with the Fortinet Security Fabric, powered by a single operating system, FortiOS. This platform is built on 3 pillars that provide broad visibility and comprehensive protection across the entire digital attack surface. Zero Trust Access, ensuring controlled access to any resource from any device. Security-driven networking, enabling digital innovation by blending security with the network. Adaptive cloud security, providing consistent, cloud-native security across a multi-cloud environment. The entire Fortinet security fabric is integrated to reduce complexity and share threat intelligence. FortiGuard gathers critical threat intelligence, which is then analyzed by our patented AI-based threat analysis system and continuously shared across the entire security fabric. To help organizations more effectively leverage their existing security investments, Fabric connectors and APIs create an open ecosystem so existing solutions can be easily connected into the security fabric. A single Fabric Management Center provides centralized control of every Fabric element. It ensures that everything is integrated and communicating, orchestrates policies, correlates and shares threat intelligence, and automatically enables a coordinated response to detected security events. All of this driven by automated, self-healing networks with AI-driven security for fast and efficient operations. The result is the first fully integrated endpoint, network, and cloud platform. Augmented with the industry's most advanced security AI, the Fortinet Security Fabric platform enables fully automated, self-healing network security. There's a world where every one of us is connected. Everyone. Everywhere. Where everyone is included. Where everyone has access to information, education, opportunity. When everyone and everything is connected, that's really beautiful. Anything is possible. Good morning. Cisco, the bridge to possible. Hola a todos, ¿qué tal?
Mi nombre es Enrique Dans, profesor de innovación de IE Business School, también Senior Advisor de transformación digital de IE University. Como bien sabéis, un Senior Advisor es ese que da consejos para que otro más serio venga y los organice, ¿no? Pero bueno, desde que empezó la pandemia llevamos bastante tiempo pensando en este tema, en el tema de transformación digital, y me gustaría contaros un poco qué es lo que estamos viendo que va a ocurrir ahora que empezamos a ver un poco luz al final del túnel, ¿no? Entonces, me gustaría hablaros un poco de eso, ¿no? De lo que es la idea de la pospandemia y del entorno tecnológico que vamos a ver que se genera después de la pandemia, ¿no? Cuando la pandemia empiece a quedar allá en el espejo retrovisor un poco, ¿no? Entonces, pues lo primero que me gustaría llevaros a pensar es eso, ¿no? Es ese virus que hemos visto hace un momentito, ¿no? Ese bicho que no es ni un bicho, ¿no? Ni siquiera alcanza la categoría de bicho, ¿no? Es una hebra de RNA recubierta de proteínas, y lo que nos ha provocado, ¿no? Todo lo que nos ha provocado. O sea, de repente, de la noche a la mañana hemos visto nuestras ciudades así, ¿no? En esta mítica foto de la Gran Vía con el rider ahí, ¿no? De repente lo que veíamos era, pues eso, que la ciudad había sido vaciada y tomada, pues eso, por los servicios esenciales, por los riders, por este tipo de, ¿no? Y hemos visto, pues, un cambio brutal en la actividad, ¿no? Cómo nos veíamos obligados a hacer las cosas de manera muy distinta a como las habíamos hecho siempre, ¿no? Entonces, pues claro, todo eso, fijaros que llevó incluso al Economist a publicar una portada como esta, ¿no? El mundo cerrado. O sea, cerrado, todos en confinamiento. Y esto ocurrió, pues eso, si lo recordáis, en marzo del año pasado, muy de la noche a la mañana, de un día para otro. Se rumoreaba, se comentaba que había que hacer algo así, pero fue como así, ¿no? Flash, un cambio brutal, un cambio súbito, y de repente estábamos así, en esa sensación de cierre total, ¿no? De no se puede hacer nada, no podemos salir de casa. Entonces, claro, muchas compañías se encontraron de repente en esa situación. Muchas compañías llevaban tiempo haciéndose, pues, las remolonas con esta idea de la transformación digital. Sí, es una idea muy interesante, es evidente que hay que ir por ahí, se habla mucho del tema, no sabemos si es algo que efectivamente es imprescindible ya, o es mucho, digamos, jerga de consultor que nos quieren convencer para vendernos algo, etcétera, etcétera, cuando de repente de la noche a la mañana se hace, boom, completamente evidente que aquellas empresas que no habían avanzado en su transformación digital iban a tener problemas. La sensación fue completamente distinta para nosotros, la verdad, para una empresa como una universidad como nosotros, pues no fue un problema importante. La gente se fue a casa y llevábamos dando clase en online desde el año 2000, con lo cual nuestros profesores, todos ellos, podían retomar su actividad online, pero comparemos eso con lo que ocurrió en muchas compañías en las que de repente había que llamar al trabajador y decirle: por favor, trae tu coche mañana porque necesito que te lleves tu ordenador, y tu ordenador es un tocho, una torre con un monitor así y con un ratón y un teclado, ¿no? Y todo esto te lo tenías que llevar a tu casa porque tu empresa no se había preocupado, digamos, de darte un portátil o de pensar en la posibilidad de trabajar, no sé, en la nube, ¿no? Son cuestiones bastante curiosas, ¿no? Entonces, me gustaría llevaros a pensar en la gran diferencia que hay cuando evocamos un cambio de este tipo, un cambio forzado, ¿no? El cambio fue como esto, fue como un grillete que nos pusieron de repente. De la noche a la mañana era, ala, y ahora trabajas así. Trabajas en tu casa, busca de la vida, pon el ordenador donde puedas. La mayor parte de la gente, si le dio una pensadita, puso el ordenador cerca del router y lo conectó con un cable. Otros intentaron hacerlo con wifi, pero claro, ya se dieron cuenta al cabo de un rato de que la wifi les quitaba bastante velocidad de conexión, ¿no? Entonces había de todo. Pero la gran mayoría de la gente que se organizó su setup para trabajar desde casa, lo hizo pensando en provisionalidad. En esto será un rato. Claro, llevamos ya un montón de tiempo y para mucha gente ese rato se ha hecho muy largo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre adoptar algo, adoptar una tecnología o adoptar una forma de hacer las cosas cuando lo hacemos obligados frente a cuando lo hacemos de otra manera, ¿no? Porque ahora llega esto, las vacunas, ¿no? Y empezamos a ver luz al final del túnel. O sea, las vacunas son un avance brutal de la ciencia, ¿no? O sea, es algo que nos ha hecho avanzar un montón y que de hecho va a tener muchísimos efectos, va a ser la próxima revolución de la salud pública, es el tipo de vacunas que hemos desarrollado para el coronavirus, ¿no? O sea,
una pandemia no tiene ningún aspecto positivo, pero si lo buscamos llegaríamos un poco a esta idea, a la idea de que la pandemia nos ha hecho avanzar una barbaridad en temas de salud pública y en temas de transformación digital. Muchas compañías que no habían ni empezado se han visto obligadas de repente a hacerlo lo más rápido posible. Entonces, con esta perspectiva, ¿qué ocurre cuando efectivamente nos planteamos esta idea, ¿no? La idea de cambio obligatorio frente a cambio voluntario? Cambio obligatorio es algo que tienes que hacer sí o sí y te quedas con esa cara de, oye, pues, ¿qué voy a hacerle? Pues voy a intentar adaptarme lo mejor posible, lo mejor que pueda, pensando que esto es un rato, frente a lo que viene ahora. Y lo que viene ahora es el cambio voluntario. Y el cambio voluntario es completamente distinto, tiene una naturaleza completamente diferente, sobre la que me gustaría que reflexionaseis un poquito. O sea, pensad en cambios que habéis hecho durante la pandemia. Probablemente, no sé vosotros, yo desde luego a mí me ha ocurrido, yo ya compraba muchas cosas en online, pero ahora compro muchas más. De repente resulta que ir a la compra era pues una amenaza, un peligro, algo que procurabas evitar si podías. Hemos comprado online lo que no está en los escritos. Mi casa es una procesión de mensajeros. Y no sé si a vosotros os ha ocurrido, pero ha sido una sensación, la verdad es que bastante curiosa, y no ha sido simplemente vuestra sensación. Como podéis ver aquí, ¿no? La evolución del comercio electrónico en las 8 primeras semanas de la pandemia tiene una pendiente completamente distinta. Si veis la pendiente a lo largo de los 10 últimos años, y de repente eso se disparó. Todo el mundo tenía que comprar o procuraba comprar online, y de hecho las empresas que estaban preparadas para ello, si habéis visto los últimos resultados de las Big Tech, de las grandes empresas tecnológicas, y entre todas ellas una, Amazon, que de repente se puso a ganar algo así como $10.000 por segundo, que yo hay segundos que no los gano. O sea, imaginaros lo que es eso, ¿no? O sea, estabas preparado para servir ese incremento de volumen de pedidos brutal, tu transformación digital ya había ocurrido en tu fundación, porque desde el principio eres una empresa digital, y estás de repente vendiendo, pues eso, $10.000 por segundo, ¿no? Imaginaros la sensación de estar en una compañía así, ¿no? El vértigo que puede traer una cosa así, ¿no? Entonces, no sé, pensemos que coronavirus nos ha servido, la pandemia nos ha servido para poner en marcha lo que ha sido el mayor experimento de la historia en trabajo desde casa. O sea, nunca habíamos hecho algo así. A finales de los 90 hubo una cierta idea de que el teletrabajo, el telecommuting se le llamaba entonces, y se decía que el teletrabajo, o lo que surgió de aquel experimento fue que el teletrabajo pues era problemático porque cuando mandabas a los empleados a casa se desvinculaban y perdían elementos culturales de la compañía y acababan sintiéndose pues muy poco fieles a su compañía, ¿no? Vamos a ver qué queda de todo aquello y cómo vamos a evolucionar a partir de ahora cuando ese teletrabajo lo hagamos de otra manera, ¿no? Porque evidentemente vamos a hacerlo de otra manera, ¿no? Al principio de la pandemia, la imagen que tuvimos todos es que, mira qué bien, pongo mi ordenador ahí en una zona bien iluminada, etcétera y tal, y me pongo a trabajar ahí. Muy idílico, muy bonito, pero como bien sabéis seguramente todos, totalmente falso. Ni es así de fácil encontrar un sitio así en casa, ni puedes ponerte en cualquier sitio, y normalmente la realidad, ¿no?, es más bien pues, que el sitio cómodo para trabajar está cerca del router, ahí estamos 2 personas trabajando, uno molesta al otro, cuando uno habla por teléfono o uno intenta mantener una videoconferencia, viene el niño y se pone a afilar un lápiz y hace un ruido de 1000 demonios, etcétera, etcétera, ¿no? La situación fue de todo. Seguro que todos tenéis anécdotas de la época de teletrabajo estricto del principio de la pandemia y de cómo realmente fue demencial adaptarse a eso, ¿no? La realidad es que ese experimento, como todos los experimentos, son experimentos graduales. Vamos ganando conocimiento. Y a medida que fuimos ganando conocimiento, nos empezamos a dar cuenta, si os fijáis, de que esto tiene sus niveles. Esto es un modelo que me gusta mucho, es un modelo de Matt Mullenweg, que Matt Mullenweg es el creador de WordPress, de Automattic y WordPress. WordPress, supongo que lo sabéis, es más de 1/3 de las páginas web en el mundo hoy en día, ¿no? Entonces, pues su empresa siempre ha sido completamente virtual. Es decir, él lleva ese experimento que muchas compañías han tenido que hacer a toda prisa, él lleva años, más de una década, llevando a cabo ese experimento. De hecho, su compañía prescindió de su sede física hace muchos años. Aunque tenía una sede preciosa en San Francisco, dijeron, mira, esto no vale para nada, aquí no viene nadie. La gente prefiere, si le das la libertad, trabajar desde la comodidad de su casa.
¿no? Entonces, claro, el nivel 1 es cuando la compañía no hace nada para acomodar el trabajo de ese tipo, ¿no? Es decir, en el nivel 1 he vivido yo muchos años. Yo soy una persona que empezó a trabajar desde su casa hace un montón de tiempo y ¿qué hizo el IE por mí? Simplemente no ponerme problemas, que ya es bastante. O sea, no ponerme un policía detrás para asegurarse de si estoy trabajando o no. Mientras mi trabajo estaba bien hecho, el IE estaba de acuerdo con que yo trabajase desde donde yo quisiera. Pero eso es el nivel 1. No hago nada, simplemente permito, ¿no? Doy libertades. Claro, el nivel 2 ya empieza cuando te encuentras ante un problema como pudo ser el confinamiento. En el nivel 2 ya no se trata de que des libertades o no, es que la libertad ha desaparecido y trabajamos desde casa. ¿Qué hemos intentado hacer en el nivel 2? Y seguramente ahí estéis la mayoría. Hemos intentado recrear nuestros modos de trabajo, lo que hacíamos físicamente en la oficina, lo hemos intentado recrear en online. Eso ha implicado, por ejemplo, una inflación de reuniones espantosa. ¿Por qué? Pues porque las reuniones era cuando nos parecía que nos veían trabajar. Y como estábamos acostumbrados a un entorno en el que una persona nos veía trabajar y nos veía sentados en nuestra mesa, o en nuestra oficina, o en nuestro despacho, la sensación que teníamos era que teníamos que recrear eso. Y nos reuníamos más veces para dar la sensación, nos sentíamos más tranquilos porque nos veían trabajar. La realidad no es esa. La realidad es que cuando trabajamos es cuando no estamos en reunión. Las reuniones son para coordinar, las reuniones son para decidir qué hacemos. Pero el trabajo no se hace ahí. Y si alguien pretende estar reunido todo el día, se dará cuenta que trabaja muy poco. Es más, la aberración máxima es lo que ha ocurrido en muchas compañías cuanto más alto estabas en la pirámide jerárquica, más reuniones tenías que tener. Eso se volvió demencial. Había gente que estaba delante del Zoom todo el día, o del Meet, al final era una locura. Entonces, claro, empezamos a racionalizar eso. El nivel 3 es cuando empezamos a adaptarnos al medio. Adaptarse al medio implica otras herramientas, por ejemplo. Entonces, claro, otras herramientas quiere decir, vámonos a un entorno en el que, por ejemplo, adoptemos ya no solo herramientas de videoconferencia, no, adoptemos también herramientas, por ejemplo, de colaboración en documentos remotos, de mensajería, etcétera. Ya está bien de usar el WhatsApp. El WhatsApp no es una herramienta empresarial, es demencial utilizarlo, ¿no? Para eso. Utilicemos otras herramientas, los grandes vencedores de la pandemia, los Slack, Microsoft, etcétera, ¿no? Compañías que estaban preparadas para darnos algo que no es solo mensajería instantánea, sino que además aporta conectores, APIs, etcétera, para poder poner las herramientas que queramos ahí, coordinarlas, tickets de servicio técnico, lo que buenamente queramos. Transformación digital es eso, no es el WhatsApp, ¿no? Si seguimos avanzando, ya pasamos al nivel 4, y el nivel 4 es cuando nos damos cuenta de que una empresa que trabaje en modo distribuido, no me gusta la idea de trabajo remoto. Remoto es como que está allá perdido en la mano de Dios. Llamémosle trabajo distribuido. Si distribuimos el trabajo, nos vamos a adaptar a comunicación asíncrona. ¿Habrá momentos de comunicación síncrona? Por supuesto. A todos nos gusta de vez en cuando vernos las caras, hablar y coordinarnos en una reunión. Pero habrá mucha más prevalencia de trabajo asíncrono, en documentos compartidos, en repositorios, etcétera, ¿no? Ese modelo nos acaba llevando ya al nirvana de cuando dices, oye, es que trabajar en distribuido tiene mucha más lógica, que es lo que mucha gente ha empezado a comprobar. Entonces, claro, ahora empezamos a comprobar qué ocurre cuando comparamos lo que es trabajar en casa frente a lo que es salir a trabajar todos los días. Imaginaos que yo de repente le dijese a mis trabajadores que estuviesen todos trabajando en su casa y que yo de repente les dijese, oye, y a partir de ahora se me ha ocurrido una decisión de gestión, a partir de ahora os voy a hacer a todos venir todos los días a este sitio concreto. Y para ir a ese sitio concreto tenéis que levantaros, vestiros, arreglaros, subiros a un autobús, después cambiar de medio de transporte, después venir a otro sitio, después un ascensor, no sé qué, tal, esto, lo otro. Me miraríais y diríais, oye, ¿por qué? Si yo estaba muy a gusto trabajando en casa. Entonces, claro, es curioso, ¿no? Entonces, la idea es que la pandemia nos ha llevado a experimentar una nueva forma de trabajo, y esa nueva forma de trabajo tiene mucho sentido. Muchos se están empezando a dar cuenta de que tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, claro, no solo se trata de herramientas, no, se trata también de otra serie de cosas, de un modelo de gestión diferente. Por ejemplo, se trata de establecer modelos de gestión que se basen en la confianza en el trabajador.
Tú vas a tener que confiar en un trabajador al que no ves durante en muchas ocasiones, porque está trabajando en su casa o donde buenamente quiera, o incluso, como está ocurriendo en Estados Unidos, que ha tomado decisiones como cambiarse de residencia, porque ya no le ata tanto la necesidad de vivir cerca de su trabajo. Puede escoger dónde vive y le aportas un modelo flexible en el que puede trabajar desde su casa, en el que puede tener de vez en cuando alguna reunión. Esto va a cambiar muchas cosas, ¿no? Entonces, a dónde vamos es que, claro, además de esa confianza, vamos a tener que tener confianza en los propios sistemas. La seguridad va a tener que estar al día. La seguridad es un enorme reto porque, claro, tenemos que plantearnos que cuando hicimos el cambio, obligados, ese cambio, pues nos encontramos con muchos trabajadores que tenían cero cultura de seguridad y que como contraseña tenían puesto password o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Las peores passwords contraseñas del mundo. Pues, ¿qué pasa? Que hasta ahora un trabajador, muchos tenían su contraseña puesta en un post-it y colgada detrás del monitor. Es demencial. No podemos gestionar una organización con ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, las cuestiones relacionadas con la seguridad tienen mucho que ver aquí. Otro ámbito interesante, que también me parece que tenemos que pensar, es a mí esta viñeta del The Economist, me encanta, me pareció buenísima. Ahí tenéis a la humanidad, ¿no?, luchando contra la pandemia, luchando contra el coronavirus. Pero curioso, ¿no? Ahí, esperando fuera del ring, hay otro púgil, otro boxeador ahí fuera, mucho más grande, más gordo y más fuerte, ¿no?, que va a ser mucho más difícil vencer, llamado emergencia climática. Y la emergencia climática, claro, la pandemia ha hecho que muchos nos demos cuenta o se den cuenta de lo que pasa aquí. En gran medida la pandemia tiene que ver con el incremento de la contaminación, si vivías en una zona más contaminada es más fácil que tu afección de COVID, si has tenido la mala suerte de pillarlo, sea bastante más grave, etcétera, ¿no? Si no ponemos coto a esto, tenemos verdaderos problemas, ¿no? Con lo cual es curioso, las compañías se han dado cuenta de que tienen que exteriorizar mucho más su compromiso con la emergencia climática, mucho más de un par de páginas en la memoria corporativa para que quede mono. No, hay que ir mucho más allá. Y el mercado va a valorar eso, ¿no? Hay toda una parte significativa del mercado que va a valorar los compromisos que adoptemos en ese reto, ¿no? Y que por lo tanto va a ser otro factor muy importante a tener en cuenta, ¿no? Entonces me gustaría dejaros con esa idea, ¿no? O sea, durante la pandemia ¿hemos aprendido muchas cosas? Sí, sin duda. La pandemia ha sido un tiempo para aprender, en el que muchos han conseguido pues, hacerse maestros de la videoconferencia, cuando la videoconferencia era algo que típicamente antes habían utilizado pues, en muy pocas ocasiones, era algo casi de emergencia, ¿no? Y sin embargo, ¿ahora qué va a ser? Ahora va a ser algo bastante normal, incluso después de la pandemia, ¿no? E incluso pensando que queramos volver a cómo trabajábamos antes. Yo calculo que las compañías en este momento se dividen en dos grupos. El primer grupo son las compañías que están deseando que estemos todos vacunados y que la pandemia se termine para volver a cómo trabajábamos en marzo del año pasado. Y el segundo grupo son las compañías que han dicho, oye, he aprendido mucho durante la pandemia, ¿por qué voy a volver a trabajar como trabajaba en marzo del año pasado? ¿Por qué no reinvento mi forma de trabajar? ¿Por qué no desarrollo nuevas formas de trabajo? ¿No? De alguna manera tengo que pensar en que ese aprendizaje que he obtenido durante la pandemia lo pueda poner en marcha y podamos trabajar mejor, de maneras que tengan más sentido, ¿no? Entonces, claro, es muy importante aprender y aprovechar ese aprendizaje, pero también es muy importante y mucho más difícil esto otro, desaprender. Desaprender de cómo hacíamos las cosas. O sea, plantearnos que el modo en cómo hacíamos las cosas, en la forma en la que trabajábamos en marzo del año pasado, no tenía por qué ser la idónea, no tenía que ser la perfecta, no tenía por qué ser la perfecta, la forma perfecta. Y cuando el entorno tecnológico cambia, y una pandemia desde luego ha hecho que el entorno tecnológico cambie, pues seguro que esa forma en la que trabajamos ya no optimiza los factores del entorno tecnológico. O sea, pensad, por ejemplo, en algo como la nube. La nube estaba ahí y era algo donde las compañías, pues bueno, tímidamente iban colocando cosas. No, ahora no tiene ningún sentido. Ahora no trabajar en la nube implica tener costes mayores, peor seguridad, métodos más ineficientes. Entonces, hay que desaprender de cómo trabajábamos, desaprender, por ejemplo, que el sitio lógico para un archivo es un disco duro. Pues sí, será un disco duro, pero ponlo allí arriba.
ponlo en la nube, que es donde está seguro, ¿no? O un portátil o un repositorio personal. No, la forma de trabajar es con documentos compartidos y situándolos siempre en un sitio al que se pueda acceder con garantías, ¿no? Entonces, desaprender se va a volver mucho más crítico que aprender. Entonces, ahora las compañías que de verdad obtengan un plus de adaptación y una mejora van a ser las compañías que sean más ágiles a la hora de desaprender sobre la referencia que teníamos de cómo se trabajaba antes de que la pandemia empezase. Entonces, a partir de aquí, pues lo que os pediría es eso, ¿no? Es que aplicaseis esa idea de desaprendizaje, voy a desinstalar de mi compañía hábitos que considerábamos absolutamente escritos en piedra y que no lo estaban, que no es así, que se pueden cambiar, ¿no? Y que esa idea de agilidad en el cambio os lleve a adaptaros mejor al nuevo entorno tecnológico que se define después de esa pandemia, ¿no? Entonces, pues simplemente eso, desarrollar esas nuevas habilidades. Las habilidades las desarrolla cada uno a su ritmo, tendremos que centrarnos en las personas, darles, pues, proveerles de sus necesidades de formación, de sus herramientas, etcétera, ¿no? Esto es la transformación digital, si hay una gran verdad sobre ella, es que no se trata de instalarnos esto, aquello, o descargarnos no sé qué, o poner no sé qué máquina. La transformación digital implica transformar personas, dotar a esas personas de las habilidades necesarias para adaptarse a ese nuevo entorno, ¿no? Y a partir de aquí, pues ya lo sabéis, sentidiño, que dicen en mi tierra, ¿no? Yo soy gallego, pastillas de sentido común, que desgraciadamente no son como estas, no las venden en todas las farmacias, pero seguramente si habéis llegado a un puesto suficientemente senior en vuestra organización, no será por carecer de esto, ¿no? Y, por supuesto, pues pensad que de lo que hemos hablado hoy son unas poquitas piezas del puzzle. El resto de mis compañeros de eventos van a hablar de muchas otras y en algunas de ellas van a entrar en mucha más profundidad, en seguridad, en nube, etcétera. Se va a hablar de bastante más o con bastante más profundidad en este tipo de soluciones, ¿no? Yo os quería dejar eso, unas simples pinceladas y preguntaros fundamentalmente hasta qué punto os veis preparados para esto, hasta qué punto os veis preparados para un cambio así. Porque quien no haga nada, lamentablemente se encontrará en desventaja. Quien no implante esos cambios se encontrará, por ejemplo, con que muchos de sus trabajadores aspiran a trabajar en compañías que les den esa confianza y esa libertad. Y si no implantas esos cambios, ¿qué vas a sufrir? ¿Qué vas a vivir? Un drenaje de talento. Vas a ver cómo muchos de esos trabajadores, los que perciben que tienen un valor en el mercado, deciden irse a otras compañías que les den posibilidad de trabajar así. Está ocurriendo en otros mercados, ¿no? Esto es un poquito lo que os quería comentar, ¿no? Simplemente, pues eso, que os mantengáis tranquilos y os pongáis las pilas y ya sabéis, en este evento hoy tenéis unos cuantos que venden muchas pilas y las venden muy buenas. Dejaros poner las pilas por aquellos que os traen, digamos, las soluciones adecuadas para adaptaros al entorno que vamos a vivir ahora en la salida de la pandemia. Muchísimas gracias por vuestra atención. Preguntas las que queráis, encantadísimo, y a través de cualquiera de mis canales sociales, que los pongo porque los contesto, y encantado de seguir con la conversación. Muchísimas gracias. Bueno, esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros de la conferencia del profesor Enrique Dans. Nuestro próximo invitado no puede estar físicamente con nosotros, pero no ha querido perderse el ICUSI Summit. Saludamos ya a Josep Ortega. Josep, muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Silvia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estupendamente. Josep, tú eres el responsable de negocio para Iberia de PTC. Y nos vas a hablar de un tema muy, muy interesante, de cómo pueden obtener valor con la transformación digital las empresas. Supongo que tendrás muchas cosas que contarnos, así que adelante. Muchas gracias. Pues sí. Quería, en primer lugar, agradecer la oportunidad de participar en el ICUSI Summit, nuestro partner para la península ibérica. Y la presentación de hoy trata cómo las empresas pueden conseguir valor con esta transformación digital. Antes de nada, un breve comienzo sobre PTC. Es una empresa creadora de soluciones que ayudan a las empresas
a mejorar sus procesos de diseño, fabricación y producción y servicio. Llevamos 35 años sirviendo a los líderes industriales de todos los sectores y somos reconocidos mundialmente por aportar soluciones visionarias que permiten obtener ventajas competitivas a nuestros clientes. Nuestro logo, en definitiva, lo que intenta es representar esta convergencia digital entre el mundo físico y el mundo digital, que en definitiva es como pensamos que las empresas pueden conseguir este valor y esta capitalización de valor. El mundo digital típicamente es el entorno en el cual se definen los productos, es el entorno en el cual pues, se producen cambios, la información que está, pues, como bien explica, es un entorno digital, dispersa geográficamente o no, pero es información que no está estructurada y está cambiando continuamente mientras estas empresas, pues, mientras el producto se está definiendo. Por otro lado, hay el entorno, el mundo físico, que es el momento en que las empresas empiezan a fabricar este producto o bien se inicia un proceso de producción de este elemento y además incluye el momento en que toda la vida del producto cuando está en producción. Pues bien, la visión que tenemos en PTC es que el momento en que se pueden sincronizar los dos mundos, conectarlos, estos dos mundos, es cuando se puede obtener este valor adicional que pensamos que es decisivo para poder ser competitivos en los próximos años. Y este valor adicional se consigue en el momento en que emergen tecnologías nuevas como son la realidad aumentada y la Internet de las cosas, que en definitiva lo que permiten es crear conceptos nuevos como por ejemplo son el gemelo digital o bien las Smart Factories. Este valor al final se puede focalizar en transformar 4 grandes áreas que pueden ser los productos, las personas, los procesos y los sitios de trabajo o los centros de fabricación. En definitiva, cuando hablamos de transformación de productos, entendemos como tales pues, la capacidad de crear productos que son inteligentes y conectados, es decir, hay un software embedido y además hay la posibilidad de conectar esos productos entre ellos o entre otras cosas. Las personas, al final, el concepto detrás de esta capacidad adicional de trabajo reside en la posibilidad de vehicular información a estas personas, hacerles llegar información a estas personas en su sitio de trabajo, de forma que incrementan su capacidad de trabajo y su capacidad de movilidad y de colaboración con otras personas. Y además pueden tomar decisiones más evolucionadas, más acertadas, dentro de un entorno de seguridad más potente. Esto es, en definitiva, lo que representa la realidad aumentada y las herramientas de Internet de las cosas. Cuando hablamos de procesos, estamos entendiendo pues, que hay una trazabilidad digital de todos los datos que acontecen y con que todas las personas tienen que trabajar. Y además es posible definir y automatizar determinados procesos encima de esta información que se vehicula bidireccionalmente a lo largo de toda la empresa. Y finalmente, cuando hablamos de los centros de trabajo o los centros de fabricación, entendemos pues, la coordinación para que trabajen de forma sincronizada, optimizando ciclos de fabricación más globales. El hilo digital de la información, al final, lo que permite es tener esta trazabilidad bidireccional de datos online y habilitar todos los workflows que definen los procesos o que se requieren en los procesos industriales. El disponer de información actualizada y siempre veraz, que abarca todas las áreas funcionales de la empresa y también proveedores, clientes, etcétera, otros centros de fabricación dispersos, etcétera, permite mejorar y cambiar el cómo hasta ahora estas empresas han estado trabajando o cómo estas áreas han estado trabajando, dándoles un plus de efectividad y de capacidad productiva. Al final aquí
En esta diapositiva mostramos 5 grandes áreas que vamos a evolucionar o vamos a explicar un poco más en detalle en esta presentación. La primera de ellas sería la parte de ingeniería. Los retos típicos que hay en ingeniería son la reducción del time to market, aumentar la capacidad de colaboración en el diseño, aumentar la calidad de los productos y, sobre todo, pues, capacidad de personalizar cada vez para atender productos y mercados más complejos. Aquí hemos presentado, en la parte en la columna de la derecha, hemos presentado varios casos de uso que se pueden o que están alineados o que se pueden desarrollar y que están alineados con estos retos. Aquí, por ejemplo, por comentar uno de ellos, no voy a tener posibilidad de comentarlos todos, ni mucho menos, pero, por ejemplo, si nos centramos en la gestión de la configuración, pues en definitiva lo que estamos entendiendo aquí es la posibilidad de gestionar productos según variantes o según versiones, incluyendo toda la documentación asociada de estos productos, que pueden ser, pues, desde instrucciones de montaje, instrucciones de recambio, instrucciones de operativa o funcionalidad, y cada uno, pues, generar toda esta información de una forma automatizada o con una incidencia manual mínima, de forma que toda la documentación y todas las versiones y toda la documentación asociada, pues, aparece de forma sincronizada. Otra área funcional que habíamos presentado es la parte de ventas y marketing. Está claro que los retos aquí, pues, están muy centrados en reducción de los ciclos de venta y la satisfacción de los clientes. Aquí lo que es muy interesante es destacar el cambio que ha habido, sobre todo este último año, en cómo los clientes interactúan con otras empresas, cómo buscan productos y, sobre todo, cómo toman decisiones de compra. Es decir, quieren que la información esté fácilmente disponible. Desean que la información sea fácilmente consumible también. Y, sobre todo, necesitan o quieren que haya grandes cantidades de información consumible en forma de experiencias. Por tanto, todo ello se resume en que, poniendo en práctica estos casos de uso que referencian directamente a la parte de ventas y marketing, se pueden conseguir esos objetivos. Por ejemplo, Product Demonstration. Al final, lo que quiere decir es que con herramientas de realidad aumentada, por ejemplo, es posible conseguir interacciones y presentaciones de producto que tal vez todavía no existen o todavía no están validadas técnicamente, pero que sí, en una fase de preventas y de exposición al cliente final, pues pueden tener un nivel de aceptación muy interesante. Estos son los temas que estamos presentando y que estamos trabajando. La tercera área funcional que había presentado es la parte de fabricación. Aquí los retos están muy centrados en aumentar la productividad, reducir el downtime, sobre todo estos dos temas. Hay un tercer tema que también es preocupante, y hay un interés, que es la merma de material y el ahorro energético. Aquí también hemos presentado una serie de casos de uso, pero en definitiva, la transformación digital afecta potencialmente a cada aspecto de los procesos de producción y fabricación. Por tanto, ahí es donde vemos una de las áreas donde hay mayores casos de uso y más proyectos en esta área. La visibilidad en tiempo real del rendimiento de la producción y su acceso de esta información a todos los trabajadores que están involucrados en operaciones abre un nuevo capítulo de mejoras en la productividad, en el área de productividad, sin duda. Lo que es Product and Service Innovation, es decir, todo lo que tradicionalmente se conoce como la servitización, viene a ser la transición del hecho de vender productos a vender productos como servicios como productos, mejor dicho. Entonces, para que esto sea una realidad y se pueda acometer con éxito este cambio, esta transformación, es importante que exista esta trazabilidad digital interna en la organización y una buena estructura que permita gestionar la información.
Para acabar, hablamos de una parte, el área de servicios, donde realmente es otra área donde ha habido un impacto importantísimo y está habiendo un impacto importantísimo en todas las empresas, porque los retos aquí pues, están muy relacionados con definir con satisfacer estas nuevas exigencias de los clientes, sobre todo buscar evitar el paro operativo del producto en instalaciones del cliente, buscar incremento de ventas. También estamos viendo pues, un esfuerzo por diferenciarse gracias a los servicios que se ofrecen postventa. Y en algunas empresas también es muy importante la gestión del personal de soporte técnico porque tiene unas componentes de costes, de gastos importantes, de transporte, de efectividad, de limitación de recursos también. Por tanto, todas las experiencias y los casos de usos que estamos presentando aquí están, la mayoría de ellos también muy centrados en temas de realidad aumentada, pero insisto en que para que todo esto sea una realidad y se puedan conseguir, es necesario que previamente, aguas abajo, dentro de la organización, exista una buena estructura de toda la información digital con la que se está operando y que exista también esta conexión entre estos dos mundos, el digital y el físico. Bueno, tampoco no quiero extenderme más porque al final lo que quería es sobre todo dar esta visión en los temas en los que estamos trabajando conjuntamente con Ikusi y quedamos a la espera y a vuestra disposición para atender cualquier iniciativa que deseéis comentar con nosotros. Muchísimas gracias. Andreu Vilamechana, director general de Cisco, bienvenido al Ikusi Summit. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias a ti y a Ikusi por invitarme. Andreu, creo que nos has traído un vídeo para introducir la conversación que vamos a mantener a continuación. ¿Es así, verdad? Sí, he traído un vídeo precioso que me gustaría mucho compartir contigo, Silvia. Pues venga, vamos a verlo. Hey, it's good to see you. I know, right? Finally. Loving those shoes. Late for my meeting. Morning. Hey, how are you? Let me show you. Q3 numbers are suggesting. Trey's the best player. You stole my lunch. Good morning. This is The company we've trusted to keep us working remotely is the same company we'll trust to bring us back together. Back safely, with features like density monitoring to keep everyone properly distanced. Back securely, with more resilient, more robust protection to block threats faster. WebEx. Start the meeting. And back responsibly, with touchless technology that connects everyone. So now, between a year of being apart and the joy of coming back together, there's a bridge. Cisco, the bridge to possible. Okay, everyone, let's get started. La verdad que es un vídeo, yo iba a decir precioso, ¿no? Pero también nos pone sobre la situación que hemos vivido. En el vídeo también de alguna manera nos está hablando de resiliencia empresarial, de ese concepto que Cisco lanzó pues, prácticamente desde el principio de la pandemia. A mí me gustaría que nos explicaras, Andreu, qué se esconde detrás de esas dos palabras y qué ha aportado a las organizaciones empresariales. Bueno, cuando hablamos de resiliencia, yo creo que hablamos de dos aspectos fundamentales de cualquier empresa, ¿no? Hablamos de las personas y hablamos de la tecnología. La tecnología hasta ahora había estado ahí, quizás de forma menos visible, ¿no? Y las personas que administraban la tecnología o que integraban esa tecnología, pues como Ikusi, ¿no? Eran empresas, eran personas importantísimas, pero lo que hemos visto durante esta crisis es que eran absolutamente críticas. Creo que, como se ha comentado durante otras sesiones, hemos visto que los CIOs, las empresas de tecnología, los informáticos han sido, de verdad, unos héroes durante esta crisis. Han mantenido a las empresas en marcha, han sido capaces de tomar decisiones rapidísimas y acertadas en periodos de tiempo muy cortos. Te voy a poner un ejemplo. 3 de cada 4 empresas durante la crisis trasladaron a trabajar a casa en periodos de tiempo récord al 60% de sus empleados. El 37% de esas empresas nunca volverán a la situación anterior.
De hecho, el 58% de los empleados considera que en el futuro trabajarán desde casa 2 o 3 días a la semana, lo cual me llega al siguiente parámetro importantísimo, de hecho el más importante de cualquier empresa, que son sus empleados, sus colaboradores. Ellos han tenido que trabajar desde casa. Por lo tanto, cuando hablamos de resiliencia, quisiera recuperar el concepto de la tecnología, pero también de cómo esa tecnología va a asegurar que todas esas trabajadoras y trabajadores puedan continuar en remoto, puedan hacerlo sintiéndose parte de una comunidad y de una empresa, y sobre todo puedan hacerlo de forma segura para ellos y para la empresa para la que trabajan. Andreu, me gustaría que nos pusieras algún caso concreto que te haya llamado la atención para que todas las personas que nos están viendo se hagan una idea de lo que la tecnología ha hecho para que la vida económica, social, cultural, etcétera, haya seguido adelante. Pues mira, está muy bien que me hagas esta pregunta, Silvia, porque justo antes de entrar a esta sesión estaba tomando un café con Javier y estábamos hablando precisamente del caso de éxito de Técnicas Reunidas. Para mí fue realmente impresionante en mi doble vertiente de, pues, sí, de directivo de Cisco, pero también soy un ingeniero. Me encantan los aspectos técnicos y me fascina cómo Ikusi con Cisco fue capaz de movilizar a 5.000 personas durante la pandemia de Técnicas Reunidas para que trabajasen desde casa y además en trabajos de altísima precisión. Yo creo que es un gran ejemplo de cómo la tecnología y el trabajo de Ikusi con Cisco ha permitido sobrellevar una situación tan crítica y permitir que una empresa tan importante como Técnicas Reunidas siguiera trabajando. Hemos hablado de lo que ya ha pasado. Vamos a hablar, si te parece, de lo que va a pasar a partir de ahora. ¿Cuáles crees que van a ser las tendencias que van a imperar en el entorno empresarial? Bueno, creo que vamos a ver, a mí me gusta definirlo como una matriz con cuatro, digamos, dos columnas, dos filas. Una sería el aspecto social. Las empresas y la economía y los países van a incorporar para siempre el aspecto social. Cómo hacer que los empleados y las personas se sientan bien, estén a gusto y trabajen bien con las herramientas adecuadas. Otro es el aspecto económico. Realmente una sociedad no puede avanzar sin empresas que la hagan avanzar. Por tanto, el aspecto social y el aspecto económico. Y luego vamos a ver dos aspectos también muy importantes. Es el aspecto tecnología. El aspecto tecnología a partir de ahora va a ser determinante. Antes era, en algunos casos, opcional. Ahora es, como he comentado antes, absolutamente crítico. Y luego hay un aspecto en el que esta desgraciadísima crisis ha tenido un impacto positivo y ha venido para quedarse, que es la sostenibilidad. Por tanto, tecnología y sostenibilidad con empresas y aspectos sociales. Esta es la matriz que va a definir el futuro y que se presenta, en mi opinión, llena de oportunidades para todos, para la sociedad, para las personas y para aquellas empresas que como Ikusi y como Cisco se dedican a la tecnología. Lo que ocurre muchas veces es que en las empresas hay que priorizar, ¿eh? No se puede atacar todos los frentes a veces al mismo tiempo, ¿no? En tu opinión, Andreu, ¿qué aspectos tendrían que priorizar las empresas para beneficiarse de todo el empuje que les puede dar la tecnología? Creo que yo tuve un profesor en la universidad que decía que hay que diferenciar bien entre lo que es una tendencia imparable y lo que no lo es. Y creo que ahora mismo estábamos delante de tendencias imparables. Había tópicos que existían como este país perdió una oportunidad durante la revolución industrial. Tópicos como el presencialismo. Tópicos como la brecha digital, de personas que no tienen una formación adecuada en habilidades digitales, o la brecha de género, o la brecha territorial, con conceptos como la España vaciada. Todo eso en la matriz que he comentado ahora mismo se combina para plantearnos oportunidades basadas en tendencias imparables. Tendencias imparables son el trabajo remoto, tendencias imparables son nuevas tecnologías como 5G o como Wi-Fi 6 que han venido para quedarse. Tendencias imparables son asegurar la ciberseguridad, asegurar el trabajo tanto en casa como en la oficina. Por lo tanto, todas esas tendencias imparables vienen a romper tópicos que pensábamos que estaban ahí para quedarse y a presentar, desde mi punto de vista, una de las mayores oportunidades como país, como empresa y como sociedad que hemos tenido en muchísimos años. Lo que yo pienso, Silvia, es que hay que aprovechar esta oportunidad,
porque está pasando algo que es absolutamente nuevo, y es que todos pensamos que tenemos que hacer un cambio, tenemos la tecnología que permite hacer ese cambio, e increíblemente tenemos también los fondos, y me estoy refiriendo más concretamente a los fondos del plan de recuperación basado en el Next Generation EU, el plan de la Unión Europea. Por lo tanto, tenemos las ganas de hacerlo, la tecnología que lo facilita y los fondos que van a asegurar que eso suceda. Lo que yo pienso, Silvia, y me pongo nervioso cuando lo digo, es estamos ante una oportunidad única y depende solo de nosotros hacer que pase o dejar pasar esta oportunidad. Mira, leía una entrevista que te hicieron hace aproximadamente un año en la que decías, pese a la tragedia que representa la pandemia, veo una oportunidad para transformarnos como país. Un año después veo que mantienes esa afirmación. Sí, sí, estoy muy ilusionado y cuando me haces esa pregunta realmente me da un escalofrío, ¿no? Sí, ha sido realmente para mí, como director general de Cisco, emocionante ver cómo nuestros partners, la sociedad en general, nuestros colaboradores, todos durante la pandemia nos hemos organizado de forma desinteresada y de forma súper efectiva para hacer que la tecnología, que es con lo que trabajamos cada día, fuera útil a superar esta pandemia, que espero y deseo que pronto la superemos, y que además no solo fuera útil, sino que fuera una palanca de cambiar este país para siempre, para el futuro. Durante la pandemia pasaron cosas increíbles. Todos nos movilizamos para asegurar las telecomunicaciones, que se han demostrado como fundamentales en la resiliencia y en la supervivencia de un país. Todos nos conjuramos para ayudar a dotar de servicios de telecomunicaciones, wifi, a instalaciones tales como IFEMA, o hospitales de campaña en muchas ciudades de España. En concreto, con nuestros partners, Cisco donó los equipos de videoconferencia que tenían nuestros empleados para hospitales, residencias de ancianos y colegios. Mi propio equipo de videoconferencia sigue hoy en día en una residencia de ancianos al lado de la casa donde vivo, ¿no? Y me emociona mucho saber pues, que hay abuelitas y abuelitos que hablan con que en aquel momento pudieron hablar y que ahora siguen hablando con sus familias utilizando la tecnología de Cisco. Bien, todo eso pasó, pero es que lo que veo ahora mismo es una sociedad en la que los valores son más importantes, en la que se está hablando de transición ecológica y de sostenibilidad, en la que se está hablando de conciliar como algo que ya es normal, trabajar desde casa, y en la que existe la voluntad de que algo importante pase. Y para mí, como director general de una empresa tecnológica, el hecho de poder ser parte de eso y de que la tecnología se haya convertido en la vacuna digital que ayude a hacer reformas estructurales profundas que van a cambiar nuestro modelo económico para siempre, pues es único, es emocionante, es ser capaz de estar en el epicentro de una transformación que va a crear de verdad un mundo mejor desde el medio ambiente, un mundo mejor para las empresas, lleno de oportunidades, y un mundo mejor para las personas. Andreu, una al escucharte se ilusiona. No hay otra reacción posible, pero ante ese panorama tan ilusionante seguro que hay muchos obstáculos que tenemos que salvar y que ya los estás visualizando. No hablo solo en la sociedad, hablo también sobre todo en el mundo empresarial. Hay retos importantes. Y me gustaría empezar con las personas, como siempre relacionado con lo que ICUSI y Cisco hacemos conjuntamente. Por ejemplo, hay retos en la capacitación de nuestros colaboradores. Hoy en día las empresas tecnológicas seguimos necesitando perfiles tecnológicos, perfiles técnicos que a veces cuesta encontrar. Ahí, como un ejemplo, en Cisco trabajamos con la Network Academy, que ha formado ya más de 300 profesionales en España. Hemos formado más de 100.000 profesionales en los 2 últimos años y, por lo tanto, capacitar a nuestros colaboradores para aprovechar esa oportunidad es muy importante. Hay otros retos. El hecho de que estemos trabajando desde casa ha abierto nuevas amenazas. Antes, por ejemplo, el tema de
El ciberdelito estaba más controlado dentro de las empresas. Ahora, con miles y miles de personas trabajando desde casa, quizás se ha abierto una brecha que es necesario cerrar. Sí, tenemos que trabajar en la ciberseguridad. Y también tendremos que trabajar en nuevos entornos. Por ejemplo, las aplicaciones que antes eran algo interesante, atractivo, ahora se han convertido en el centro del negocio. Por tanto, para el director de la empresa, para el CEO, tener visibilidad de esas aplicaciones se ha convertido en fundamental. Las infraestructuras han cambiado. Lo que antes era y curiosamente, ¿no? Esto es quizás como ingeniero lo más emocionante, han cambiado muy rápidamente. Pero lo que antes era el data center de la empresa, ahora es una tendencia imparable a que pase a ser el cloud. Lo que antes era la red de la empresa, ahora hay una tendencia imparable a que pase a ser Internet. Lo que antes eran aplicaciones quizás internas de la compañía han pasado a ser aplicaciones nativas y en cloud. Por tanto, tener visibilidad de esa infraestructura, tener visibilidad de esa red, poder potenciar, optimizar esas aplicaciones es un reto para los CEOs de las compañías. Capacitar a las personas que puedan trabajar juntas, sintiéndose en la empresa desde casa, es un reto también. Son retos nuevos que han surgido post-pandemia y basados en un cambio que antes se hubiese producido en años y que ahora se ha producido en horas. Efectivamente, ha sido una aceleración increíble. Estamos ya en una parte avanzada de esta entrevista, vamos a ir terminando, Andreu. Al hablar de tecnología, de digitalización, de transformación digital, una parte, al menos de la sociedad, en los casos más extremos, por supuesto, la asocia como con un futuro distópico o un futuro en el que las desigualdades van a ir en aumento. Por lo que yo he podido hablar contigo y lo que he leído, tú tienes una visión radicalmente diferente de la transformación digital y de la tecnología. De hecho, lo ves como un elemento inclusivo. Sí, yo lo veo como un elemento inclusivo y además, hablando el otro día con la directora general de una ONG muy importante de España, ella me decía, es sorprendente cómo las nuevas tecnologías nos van a ayudar a generar un nuevo y brillante futuro más inclusivo, pero lo interesante es que además este nuevo y brillante futuro más inclusivo genera negocio y puestos de trabajo para estas personas. Por tanto, efectivamente. Sin embargo, me gustaría llamar la atención sobre algo que es una realidad. Actualmente, casi 3.000 millones de personas no tienen acceso a Internet. Muchas de estas cosas que he estado comentando contigo, Silvia, se apoyan en conectividad que llegue a la mayor parte de la población, en un Internet del futuro mucho más rápido, en nuevas conectividades como 5G. Pero, desgraciadamente, todavía 3.000 millones de personas no tienen acceso a Internet. Incorporar a estas 3.000 millones de personas a Internet generaría 6,7 billones de dólares de crecimiento en el producto, digamos, interior bruto del mundo a nivel general. Hay retos que tenemos por delante. Incorporar nuevas capacidades de proceso, nuevas tecnologías a Internet equivaldría a incrementar sus prestaciones y reducir también los precios de desplegar o de conectarse a Internet en un 46%. Efectivamente estamos ante un futuro más inclusivo, pero efectivamente también estamos ante retos de garantizar que ese futuro inclusivo apoyado en la tecnología, que desde mi punto de vista es la vacuna digital, llegue a todos. ¿Qué podemos hacer para que llegue a todos? Pues podemos hacer muchas cosas a nivel individual y a nivel de empresa como Cisco y de nuestro partner ICUSI. Por ejemplo, seguir trabajando en la capacitación. Por ejemplo, seguir haciendo que la tecnología sea asequible, comprensible y fácil de implementar en nuestro cliente. Andreu, ha sido un verdadero placer hablar contigo y nos sumamos a ese reto ilusionante que nos has descrito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Silvia. Muchísimas gracias, por supuesto, a ICUSI por haberme invitado a este ICUSI Business Acceleration. Muy buenas, soy Javier Aguilera, director de ICUSI en España.
A mí me ha tocado el honor de cerrar esta primera edición del Summit, que es impresionante lo que estamos aprendiendo en esta jornada. Y lo primero es un poquito el repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Todas las personas que me han precedido han compartido con nosotros ideas, datos y reflexiones súper interesantes de lo que viene, de cómo va a marcar el camino en las próximas etapas que están por llegar. Y sobre todo en este proceso de digitalización que se ha disparado, que se nos ha vuelto locos en un año y que empieza a coger un ritmo tremendo. Vamos a empezar un poquito repasando a lo que han dicho los ponentes y quedándonos con las ideas fundamentales. Vamos a ver la primera. Bueno, pues los amigos de Deloitte, impresionante, el mercado laboral, ¿qué pasa con los puestos de trabajo? Pues Rocío Albella nos ha dado una visión de lo que está por venir, ¿no? Las organizaciones, los perfiles que se van a necesitar, dónde se va a trabajar, con qué herramientas, con qué metodologías. El entorno laboral se ha movido, ha habido un Big Bang y bueno, se abre una nueva etapa que nos llevará hacia la nueva normalidad en lo que se refiere al entorno de trabajo. Seguimos adelante, hemos tenido la visión de Fortinet, ¿no? Donde los amigos nos han descrito que sin seguridad podemos digitalizar todo lo que queramos, pero corremos unos riesgos tremendos de que se caiga la producción, de que se caiga el negocio, de que nos roben datos, etcétera, etcétera. Jesús Varela de Fortinet lo ha explicado muy bien. Sin seguridad no podemos construir el castillo de la digitalización. Siguiente parte que hemos visto, PTC, ¿cómo unimos los dos mundos? OT y T, llevamos hablando muchísimo tiempo de ellos. Pues hay que preparar una plataforma y que esto sea la base. José Ortega de PTC nos ha explicado cómo esta plataforma nos puede ayudar para construir el primer paso y luego a partir de ahí ir construyendo hasta el cielo con distintas analíticas del dato, automatismos, etcétera, etcétera, para hacer los productos mucho más conectados y mucho más inteligentes. Siguiente ponente. Hemos tenido el privilegio de contar con Andreu Vilamitjana, ¿no? Yo creo que fue uno de los que a mí más me sorprendió cuando explotó la pandemia con su propuesta de ayuda a las organizaciones con todo el tema de resiliencia. Muy rápido nos movilizamos y empezamos a poner propuestas de colaboración, propuestas de conectividad para trabajo remoto, propuestas de eventos en forma virtual como este. Tremendo, ¿no? ¿Y esto qué es? Pues una propuesta que nos explica Andreu, donde basado en la parte de colaboración, seguridad y conectividad, nos van a ayudar a lo que está por venir en las empresas y organizaciones, ¿no? Va a cambiar todo, la educación, la cultura, cómo se hacen los eventos, etcétera, etcétera. Andreu nos ha expuesto cuál es su propuesta para ello. Bueno, y luego, sin ninguna duda, lo que se nos viene ahora, esto ha explotado, ha cogido un ritmo tremendo, el catalizador que ha sido el COVID para la digitalización ha sido tremendo y esta es mi foto favorita, ¿no? Lo que vivimos en aquellos meses de marzo y abril. Hemos sido los héroes, hemos hecho un trabajo impresionante, ha sido esos meses locos donde hemos dado vueltas a las organizaciones, hemos mandado a los empleados a casa, les hemos dado herramientas para trabajar, les hemos dado seguridad extra porque estaban en sus casas y no en su puesto de trabajo, en su zona de confort, de caja fuerte de la oficina, ¿no? Y bueno, pues creo que hay que reconocerlo, ¿eh? Vosotros habéis hecho un gran trabajo, todos hemos hecho un gran trabajo y así se está reconociendo. En cualquier organización ya no somos los tequis que costamos pasta y que, pues que damos soporte al negocio. Somos parte del negocio, somos parte de la organización, somos parte de la estrategia. Enhorabuena a todos. El trabajo que se ha hecho ha sido impresionante. Y gracias también a que esto lo hemos hecho también, vamos a estar aquí. La nueva era digital. Ahí estamos, ¿vale? Es donde estamos ahora, en este punto, donde se nos han abierto muchísimas oportunidades. Somos protagonista indispensable en las organizaciones por lo bien que lo hemos hecho. Se nos escucha, somos actor principal. Ya no somos el secundario, somos un actor principal y lo que tenemos que hacer es aprovechar esta oportunidad que nos ofrecen por lo que hemos hecho, por el buen trabajo que hemos hecho en esta época y por lo que tenemos encima de la mesa. Organizaciones dispuestas a invertir,
fondos de la Unión Europea, Next Generation, que nos van a ayudar a que esto fluya, que no tengamos el problema de la financiación. Entonces, aprovechemos, somos actores principales, aprovechemos todo esto para seguir evolucionando en esta parte de digitalización, ¿vale? Y último, me permitís, cuña publicitaria, simplemente, ¿vale? Aquí estamos para ayudaros. Lo hemos hecho en época de crisis, lo hemos seguido haciendo en los procesos que ya se han avanzado digitalización en las organizaciones, pero aquí está ICUSI, con conocimiento en los dos mundos, parte de OT, parte de infraestructura de comunicaciones y TIC, donde tenemos ciberseguridad, infraestructura, colaboración, IoT, analítica y explotación del dato para construir por arriba, la parte de data center y computación, ¿vale? Somos expertos, habéis visto, 50 años trabajando en esto, ¿no? Tenemos muchísimo expertise de los dos mundos y somos capaces de entrar en esa nueva era y de ser un socio que os ayude a progresar en esa nueva era digital. Muchísimas gracias a todos, a los exponentes, que con un nivel tremendo, ¿vale?, que hemos visto y cómo nos han puesto sobre la mesa cuál es su pensamiento sobre lo que viene, el futuro, etcétera, etcétera. A vosotros, cientos de personas conectados en un evento realizado de esta forma. Muchísimas gracias. Espero veros en el siguiente Summit del año que viene, que seguramente ya estaremos en medio de esa era digital y, bueno, podremos hacer un recorrido por cómo nos ha ido este año. Y último, me dicen mis compañeros que han preparado un súper concurso divertido donde, bueno, pues van a dar unos premios bastante chulos. Yo tengo uno de estos, y os digo que es muy chulo el premio que van a dar. Nada, preparar los móviles para este concurso y lo dicho, espero veros el año que viene. Muchísimas gracias a todos. Se califica a alguien como visionario cuando tiene la capacidad de ver más allá de su horizonte próximo. Individuos con una fantasía desmedida que tienden a ver realismo en todo tipo de quimeras o sueños. A menudo son considerados por los demás como locos fantasiosos. Sin embargo, solo ellos tienen la capacidad de ver una oportunidad donde los demás ven un problema. Ver con los ojos cerrados, ver con un lápiz sobre un papel, ver lo que aún no ha pasado, anticiparse, hacer sencillo lo complejo. Los líderes, los genios, los conquistadores o los revolucionarios tienen la fuerza, el ingenio, la audacia o la destreza para cambiar el mundo. Pero para que eso ocurra, antes alguien ha tenido que ver lo que nadie ha imaginado. Tal vez no es hacer, tal vez no es pensar, tal vez no es creer. Tal vez la más transformadora de todas las capacidades del ser humano sea la capacidad de ver el mundo, no como es, sino como podría ser.